Buenos días. La campaña electoral prosigue su curso en medio de muchas críticas, encuestas y con el debate político y mediático centrado en las relaciones mantenidas por el Partido Popular y Vox hasta el momento. Mientras los candidatos se enfrascan en el cuerpo a cuerpo, las familias españolas siguen viéndoselas para llegar a final de mes. Un tercio de los españoles llegan justos al día 31 ante la incertidumbre económica y la alta inflación que pasa factura en los hogares. Los malabarismos llegan a tal punto que muchos se lanzan a por los créditos, ya no solo para mantener unas modestas vacaciones, que algunos también, sino para poder hacer frente a pagos esenciales como la vivienda. Según un informe elaborado por una firma de deudas impagadas, 1 de cada 5 personas tiene que pedir un préstamo ante imprevistos. El Banco de España indica que el ahorro de las familias va a menos y Funcas alerta de un final de año complicado ante la paralización del consumo. Lo que está por venir en septiembre es una sorpresa, pero todos apuntan a una vuelta al cole muy complicada que debería centrar más a los partidos para buscar soluciones. Es necesaria una reducción del gasto político ineficaz y una política fiscal que se dirija a facilitar la vida y la economía de los ciudadanos. La economía debería ser el eje central de esta campaña electoral para el próximo 23 de julio. Comenzamos la semana aquí en Dando Caña con muchos asuntos de los que hablar, pendientes también a esta hora de lo que está sucediendo en Murcia, donde ha fracasado esa segunda votación de López Miras después de que el Partido Popular no haya logrado llegar a un acuerdo con Vox. Tenemos muchos asuntos encima de la mesa, así que quédense con nosotros a lo largo de las próximas 2 horas. Saludamos a los invitados que nos acompañan. Josep María Francas, muy buenos días. Muy buenos días. Pues mira, pinceladitas rápidas. Una, yo creo que del editorial que has introducido al programa estás diciendo adiós a Pedro Sánchez. Vamos, estás llegando a la conclusión de que ojalá, porque si queremos que mejore la economía no hay otra solución, ¿no? Yo esta mañana en las televisiones, desde las 7:15 que estaba con Televisión Española, me he hecho un empacho de Sanfermines y empiezo a estar agotado, porque claro, de 7:15 a 9 me parece que es un poco pesado, ¿no? Para una cosa que dura 2 minutos. O sea, que en fin, que lo den 3 veces, ¿vale? Pero que empiecen a las 7:15 para marear la perdiz y a las 9, y yo que ya me las daba... Bueno, es divertido, pero sí que es cierto que a esa hora, sí que es cierto que todas las televisiones repiten mucho el contenido. Sí, pero tienes informativos más o menos, sí. Y en Televisión Española es la hora que me servía. ¿Entre Sanfermines y la boda de Tamara Falcó? Entonces, cuando ya me he hartado y a las 9 digo, y habrán empezado los otros con un tema normal, me sale la boda y digo, adiós, muy buenas, a freír espárragos. Entonces, yo ya me iba a ir a hacer lo que hago últimamente, que es buscar piso por Madrid, porque estoy buscando piso por esta zona y esto es más complicado que los Sanfermines, pero entonces me he encontrado con que entrevistar a Santiago Abascal, esta chica en Antena 3. Susana Griso. Con lo cual ya menos me ha dado una cosa interesante, porque en la 1 creo que estaba esa señora que era ministra de Hacienda, bueno, sigue siendo ministra de Hacienda, y no me interesa nada escucharla ni un minuto. Con lo cual me he quedado con Santiago Abascal. Evidentemente las preguntas no hubieran tenido nada que ver si hubiera sido otro, porque eran todas sobre los puntos para tocar las narices, tic, 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 pero bueno, ya él mismo ha dicho que ya está acostumbrado. Les mostraremos además a nuestros espectadores un pequeño resumen de lo que hemos podido ver esta mañana en esta entrevista en Espejo Público y luego lo llevaremos también a debate. Noelia Núñez, muy buenos días, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotros. A tope en esta campaña, ¿no? La verdad que no paramos ni un segundo y escuchando el editorial, el resumen perfecto sería, ¿no decía Sánchez que la economía española iba como una moto? Si las familias españolas cada vez tienen que hacer más malabares, si el gasto de las familias españolas se está conteniendo precisamente ahora en una etapa como vacaciones y luego con visos a septiembre, que empieza esa temida por todas las familias vuelta al cole, ¿no? Donde los gastos familiares se disparan, pues escuchar a Sánchez decir que la economía española va como una moto, que somos líderes en la Unión Europea, en todos los datos económicos, que vamos estupendamente, me recuerda un poquito a Zapatero cuando decía que la economía española estaba en la Champions League y hablaba de brotes verdes y negaba la realidad evidente que es que los españoles hoy en día, igual que cuando gobernaba
Zapatero lo están pasando verdaderamente mal, y quien quiera negarlo, quien quiera pues decir que esto es un invento de la derecha, que la economía va estupendamente bien, tendrá que asumir las consecuencias el 23 de julio. Precisamente también recuerda mucho esa época de Zapatero el anuncio de Pedro Sánchez del viernes, cuando el Partido Socialista presentó ese programa económico con el todo gratis, ¿no? Juan Antonio de Castro, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Yo también en la línea un poco de que nos olvidamos de la economía con tanta política y, bueno, y en espera de lo que pasará esta noche, que a fin de cuentas a mí me da un poco de miedo de todas maneras lo que puede pasar esta noche con respecto a Sánchez, ¿no? Siempre utiliza, estoy seguro que va a utilizar algún arma que trae tipo mentira, difamación, agresión, insulto. Es un poco... Acordaros, me parece que fue un debate con Rajoy, me parece que fue ruin. Cuando le llamó ruin, indecente, ruin, ¿no? Y eso le paralizó durante unos momentos, ¿no? Hay que tener cuidado con las bajezas de este personaje. Pero vamos, interesado en lo que va a pasar ahí, preocupado por la economía, porque las hipotecas caen, porque cae todo, porque el gasto público es desbocado y descontrolado, porque se lo va a encontrar el nuevo gobierno y como siempre, va a tener que limpiar los platos rotos y tal. Y es un gasto estructural que además está consolidado. Si es que esto no sé quién lo va a poder, lo van a tener que parar, porque se nos van a acabar los apoyos de fuera y demás, y esto hay que pararlo. Y bueno, y luego preocupado también por cuál es el voto útil. ¿Cuál es el voto útil en estas elecciones? Y había una cosa muy interesante que nos comentaba Julio Ariza en el canal de Telegram, sobre qué diferencia hay en que consideres que a quién le vas a dar el voto, si al PP o a Vox, y las diferencias que puede tener a nivel nacional para el total de la derecha. Pienso que eso es importantísimo que lo analicemos y que lo veamos. Da la sensación de que el irse hacia Vox como voto útil te da una cantidad de diputados muy superior para la derecha que lo que pudiera ser él en este momento, si estás indeciso en tomar una tendencia hacia el Partido Popular. Pero eso hay que estudiarlo, porque hay profesores de la UNED y de la Universidad de Málaga que mantienen la tesis que dice Julio Ariza en el Telegram y que dicen que el voto útil está en Vox en este momento. Es decir, si estamos a pocos votos y tú lo que quieres es quitar a Sánchez, el peligro de no quitar a Sánchez es elegir mal tu campo si eres un indeciso. Depende de la franja en que esté cada partido. Depende de la franja, pero... que compensa uno u otro. Claro, y ahí están las provincias de 3 o 4 en las que hay dificultades y en las que se lo juega muchísimo Vox. Si baja un poquito Vox, a lo mejor cae, es un descalabro de la derecha. Vamos a ir precisamente con ese debate del voto útil, porque este lunes no solo desayunábamos con los Sanfermines y la boda millonaria de Tamara Falcó, sino también un lunes más con muchísimas encuestas en diferentes medios de comunicación. Si les parece, empezamos por ese tracking diario que está ofreciendo GAT3 en los últimos días, al igual que El País y El Mundo. ABC publica hoy en su portada como el Partido Popular ganaría las elecciones con 151 escaños, le seguiría el Partido Socialista con 114, Vox, que se mantendría entre tercera fuerza con 30 diputados, y Sumar, por su parte, con 26. Por su parte, el tracking diario que ofrece El País y también Cadena SER muestra ese mismo escenario, por lo menos en cuanto a orden. El Partido Popular a la cabeza, pero en este caso con 127, bastante menos. El Partido Socialista con 113, uno menos que lo que decía GAT3. Vox con 42 y Yolanda Díaz con 37. Por su parte, OK Diario, lo van a ver en sus pantallas. Sondeo que publican este lunes, 142 conseguiría el Partido Popular en esas urnas, 104 el Partido Socialista, 36 Vox, 31 Sumar, y ya ven ahí a la derecha cómo se conformaría el resto del arco parlamentario, pero Partido Popular y Vox en este caso lograrían sumar lo suficiente como para poder alcanzar una mayoría absoluta. Nos vamos ahora hasta las páginas de La Razón. Veamos qué es lo que dice esta encuesta elaborada por NC Report. Ofrece una horquilla para los de Génova 13 de entre 147 y 149 diputados. Por su parte, el Partido Socialista, que se acerca más a los 100 que a los 120 que pronosticaban los anteriores, con entre 103 y 105, Vox 32, 34, Sumar, que se movería entre los 29 y 31 asientos en el Congreso de los Diputados. Por su parte, el Confidencial, el escenario que pronostica Imop Insights para este diario: 136, 139 el PP, 104, 106 el Partido Socialista, Vox en este caso que sí subiría hasta los 40, 44, Yolanda Díaz con 32, 35. Y por último, la del diario El Español. Van a ver en sus pantallas cómo el escenario también se mantiene: 138 el PP, 108 el Partido Socialista, Vox 38 y Sumar 33. Estas últimas encuestas son las que publican OK Diario, La Razón, El Confidencial y El Español, que no son diarias, sino que se hacen con más margen de tiempo.
Yo he ido sumando a medida que decías esto y holgada, mayoría absoluta holgada, no he visto ninguna, ¿eh? No. Usted ha visto 2, 3... Es que esto va muy en la línea de precisamente lo que hablaba Juan Antonio de Castro, el problema de si Vox no está fuerte o no consigue cierto suelo, si los de Feijóo no superan los 150 escaños, pues no llegaría para poder y que el expulsar a PSOE Sánchez. en todas esas encuestas supera los 100. Y hace días se hablaba de que no llega a 100. Entonces, Exacto. ahí está llegando en todas a 100. Sí. O sea, me parece que está claro que este hombre se ha recuperado, un tal Pedro Sánchez, y eso no ha sido mérito suyo, sino que ha sido de mérito de los otros, que se han dedicado a liarse, que si Murcia sí, que si Murcia no, que si no sé qué, que si no sé qué, pues toma. Bueno, pasa por el tubo. O sea, a ver yo si esta creo- noche se produce la inflexión. Creo que Si no, Pedro Sánchez está subiendo en las encuestas o manteniéndose en una posición precisamente porque Sumar no despega. Porque el proyecto de Yolanda Díaz ha fracasado totalmente, pese a ser la confluencia de 249 partidos con intereses todos en llegar al poder, pese a ser esa confluencia de tantos partidos, no logra despegar y hemos visto en todas las encuestas que obtiene incluso peores resultados que Unidas Podemos en 2019, pese a ser la gran revolución de la izquierda, ¿no? El gran descubrimiento de la izquierda, no está terminando de gustar al electorado de izquierdas y eso está haciendo que personas que se muevan en el bloque de izquierdas entre PSOE y Sumar, en este caso apuesten por Pedro Sánchez o por la candidatura del Partido Socialista, viendo que Sumar no tiene ningún tipo de opciones para, bueno, pues casi para entrar en el Congreso de los Diputados. Está peligrando incluso el tener una presencia en muchas provincias de toda España, ¿no? Yo creo que va a ser el gran fracaso de las elecciones del 23 de julio y yo que me alegro, por supuesto, de que ellos tengan un fracaso absoluto. El problema es que bueno, pues no le está penalizando al Partido Socialista, fruto de eso no le está penalizando la gestión que ha hecho durante estos 4 años, 5 años ya de gobiernos socialistas, ¿no? Que incluso parece que Pedro Sánchez está resistiendo el envite, hablando un poquito de tauromaquia y sanfermines, ¿no? Está resistiendo el envite cuando no es así, cuando uno baja a la calle, cuando uno pisa la calle, sabe del rechazo que genera Pedro Sánchez, ¿no? Yo, por contar una anécdota, nosotros estamos repartiendo un folleto pues con las 1000 mentiras de Sánchez, la cara principal del folleto es de Pedro Sánchez, la gente se piensa que es propaganda de Pedro Sánchez y la rechaza. El rechazo que genera hoy en día la imagen de Pedro Sánchez en todas las zonas, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, incluso en Fuenlabrada, ¿no? Que puede ser el bastión socialista por naturalizar, el rechazo que genera la imagen de Pedro Sánchez está muy extendida, ¿no? Y el PSOE no resiste fruto de que la gente apoya a Sánchez o que la gente esté posicionada por Sánchez, sino porque Sumar, en este caso, está siendo un auténtico desastre y está siendo el Partido Socialista dentro del bloque de la izquierda el voto útil para intentar frenar pues el cambio de gobierno que se va a producir a partir del 23 de julio. Sí. Yo coincido con lo de con la gran noticia es que Sumar no llega, porque hace unas semanas el peligro que teníamos clave es que estaba empezando a subir Sumar y de repente ha pegado un bajón y eso no aparece. Yo lo que veo es una estabilidad completa, da la sensación que el PP no tiene posibilidad de ganar mucho más. La sensación es que el PP ha llegado a su cota, ha absorbido Ciudadanos, ha cogido descontentos del Partido Socialista, pero que como que su límite está alcanzado. Y que si queremos reforzar a la derecha hay que reforzarla por otro lado y seguramente por el lado de Vox, lógicamente, ¿no? Entonces, ese es el tema de ganar y de tumbar a Sánchez y de tumbar sus políticas nefastas para España. Luego, las diferencias en los sondeos que dan de Vox me parecen inmensas, porque hablamos de 30 a 42, 45. Es una barbaridad de horquilla, ¿no? Me da la sensación que ahí hay puede pasar cualquier cosa y seguramente yo creo que la realidad va a ser bastante más alta que la media de lo que nos ponen ahí. Me da la sensación, ¿no? Y eso es un poco la situación. Entonces, voto útil, vuelvo al voto útil, creo que es muy importante estar atentos a que en las provincias pequeñas te lo juegas por muy poco. Si tienes un 15% pero de repente bajas al 14%, te has perdido y eso ocurre, tu diputado, y te puede ocurrir en muchísimas provincias y eso pega un bajón a la derecha en general. Porque, por otro lado, en las grandes provincias, que favorecen siempre a los dos grandes partidos, es muy difícil que subas o bajes y pierdas un diputado o lo ganes, puede ser. Pero es mucho más fácil que lo pierdas en las pequeñas, la derecha, que lo pierdan las grandes.
Es que quizás también tendría que ser un buen momento para volver a exigir eso aquí, que hemos hablado tantas otras ocasiones, que el Partido Popular lo ha dicho, también lo planteó en su momento Ciudadanos, cambiar el actual sistema por el que se rige nuestra ley electoral, porque los partidos pequeños al final salen muy perjudicados porque los escaños se reparten entre los cocientes mayores, y al final vemos como hay muchos partidos que tienen un mayor porcentaje de número de votos y que sin embargo ese escaño pasa a otra formación. Me parece que es el caso de Huesca, si no recuerdo mal, que casi un 30% Vox y no consigue un diputado, teniendo un 30% del electorado. Claro, es decir, cómo está hecha no vale lo mismo, un voto no vale lo mismo en un sitio que en otro. Claro que no. Eso está claro. Pero eso no es por la ley DON fundamentalmente, sino que es para la distribución provincial. La distribución provincial. Porque hay un mínimo por provincias. Claro. Pero esa distribución provincial es la que tiene implicaciones para el voto útil. Sí, claro. Y deberíamos ser lo que pasa es que yo dudo todos. que la gente vote por eso, ¿eh? O sea, si tú, yo no tengo ya por eso no me lo estudio, porque no creo que sirva para nada. O sea, tú explicarle a uno de Soria que si vota al PP le resulta que le sacan tal, pero si vota a Vox saca 1,5, porque... primero, ¿cómo llega esto a un señor de Soria? Estoy pensando en los indecisos de Soria, más en los indecisos de Soria de derechas, que piensen que les conviene Pero ¿cómo más. llegas a esa gente? Pues diciéndoselo. Porque como no lo puedes decir como regla universal... Ya. Pero si fuera una regla universal para toda España, claro. es muy fácil, pero como no es una regla universal... O sea, me parece que lo único que podemos dar son reglas universales. Sí. Pero reglas tal tiene que ser un señor muy experto. Yo no soy para decir, no, bueno, pues eso ocurre en Soria, aquí yo ahí no me meto. Pero sí habría que ahondar en esas matemáticas y mostrárselas a la gente, porque yo creo que es importante saber eso. Es importante saber un sondeo que se puede equivocar un montón, pero es mucho más importante saber las matemáticas electorales. Ya. Creo que ahí debería haber un esfuerzo de profesores, de académicos. Los partidos se dedican a unas provincias y a otras. Exacto. Ya no pierden un minuto, claro. Exacto. Y en medio de las matemáticas que nos dejan estas encuestas de intención de voto de cara al 23 de julio, también las principales reacciones de nuestros políticos. Esta misma mañana Santiago Abascal era entrevistado en Espejo Público. Les vamos a mostrar un resumen. Les aviso que es bastante largo, pero que da buena fe de lo que ha sido esa entrevista y de los momentos de tensión que han mantenido. Es una fuerza superior a la del resto de regiones en las que hemos entrado en el gobierno. Y es una fuerza superior, un 18%, frente al 12% que tuvo Ciudadanos en la anterior legislatura y al que el Partido Popular metió en el gobierno con 4 de las 10 consejerías del gobierno. El planteamiento que se nos hace ahora es un chantaje, que Vox haga como que no existe, como que no se ha presentado a las elecciones. Tuviendo esa apelación al voto útil, parece que le está funcionando a Núñez Feijóo y a ustedes, en fin, les está recortando un poco la intención de voto. ¿Le preocupa? Porque esto se va a afianzar en el debate de esta noche, un cara a cara, ¿no? Que de alguna manera pues, lo que hace es consolidar el bipartidismo. Bueno, eso es una decisión estratégica de esta casa que apuesta por el bipartidismo. Esta casa también ofreció debates a todos los candidatos, ¿eh? No, nosotros siempre hemos aceptado, pero lo cierto es que solo hay un debate bipartidista que no es representativo de la pluralidad de España. ¿Por qué esos perfiles tan agresivos, si se me permite la expresión? Pues la verdad es que me gustaría conocer esos perfiles agresivos. Obedece fundamentalmente a la criminalización que Vox padece por parte de los medios de comunicación y a la falta de oportunidades de Vox para defender sus posiciones. Cuando un hombre mata a una mujer, a su pareja, a su esposa, a su novia, ¿qué considera que es esto usted? ¿Usted qué cree que pienso yo? Dígamelo usted. Que es un asesinato. ¿Y por qué no lo llama violencia de género? ¿Qué problema hay? Pero es que le estoy llamando, hablar de violencia de género. le estoy llamando asesinato. ¿Qué hay más grave que un asesinato? Asesinato es muy general, lo increíble de verdad, Susana, se lo digo a usted porque me lo ha preguntado, pero es una pregunta que no quiero que interprete que le hago a usted un reproche personal, porque estoy bastante cansado de tener que responder siempre a lo mismo, como si los votantes de Vox o nosotros nos pareciera bien que maten a las mujeres, que mueran los inmigrantes o que los homosexuales no tengan libertad en algunos ámbitos. Cuando estaban siendo apuñalados niños en Francia, el primer comentario que se hizo aquí fue: esto da votos a la ultraderecha, pero
ese de verdad es el A ver, primer... señora Abascal, por alusiones, porque el comentario lo hice yo. No, pero de verdad no. Pero no fue el primer comentario. Llevábamos un buen rato hablando del tema. El problema que tienen ustedes a veces es que las redes cortan y se quedan con... Y además usted que lo sufre debería saberlo. Pues exactamente. Descontextualizan Lo sufro con ustedes. Claro, digamos una argumentación mucho más larga, donde se dicen muchas más cosas y la lectura que se hace, porque en ese momento además nos acaba de pasar, digamos, ese ataque a unos niños en un parque público, la lectura que se hace es que evidentemente, sabiendo que el ciudadano era, en fin, árabe, iba a tener una lectura, iba a repercutir en Marine Le Pen, porque ella iba a hacer un discurso del odio que evidentemente le iba a dar votos. Bueno, pero de verdad. Es impepinable, no me lo puede negar usted. Pero en Francia no se está haciendo un discurso del odio. En Francia hay muchos franceses muy preocupados con lo que ocurre en Francia. Se han producido 150.000 fuegos atacando consistorios. En Francia hay un problema de convivencia, sí, pero señora Abascal, como consecuencia del multiculturalismo. Usted hace nada se produce una muerte en Usera, matan a una dependiente que estaba a punto de jubilarse, en Lavapiés, perdóneme, en Lavapiés. Y salen diciendo que seguramente es un ciudadano marroquí. Luego piden perdón, pero no borra el tuit. Yo lo que hago es hacerme eco de una noticia y además no borro el tuit porque sigo pensando lo que dije, que la inseguridad y la degradación de los barrios tiene mucho que ver con la inmigración ilegal y con el tráfico de drogas. Sí, en ese caso. Pero, por ejemplo, a mí me preguntan permanentemente, ahora volvemos al asunto de la violencia contra la mujer. Cuando el asesino es español lo conocemos todos. Cuando es de Siria, como el otro día en Logroño, pues nadie dice nada. A mí me da igual que sea de Siria o que sea de Soria, igual que el asesino de Tirso de Molina. Lo que digo es que los barrios se están degradando como consecuencia de la inmigración ilegal y que eso lo padece la gente, pues me han dicho, porque esas clases están grabadas, pero yo les animo como periodistas a que se interesen por lo que se está enseñando a los niños más pequeños y el tipo de contenidos sexuales, no homosexuales. Pero entonces tenemos que entrar en todos los colegios, también en esos que dicen que masturbarse es pecado, ¿verdad? Bueno, yo es que creo que a los niños no hay que hablarles de eso. Es que a los niños no hay que hablarles de sexualidad. Y creo que la sexualización... ¿Sabe usted que los niños empiezan a entrar en las redes y a buscar vídeos pornográficos con 9 años? Es decir, no es el colegio el problema. Es que, bueno, eso piensa usted. O sea, como las redes están plagadas de pornografía, lo que hacemos es meter algunos pornógrafos en los colegios. Hay muchos temas que sobresalen de esta entrevista a Santiago Abascal esta mañana, pero supongo que lo que primero querréis comentar será el tono de la misma, Juan Antonio. Sí. Primero es la línea de siempre de los medios subvencionados para el pensamiento único que actúan de la misma manera, ¿no? Esta agresividad es Susana Griso, ¿no? Es su nombre, Susana Griso. Sí. Es una agresividad gratuita, repetida en todas las redes y siempre restringiéndose a 2 palabras dichas para hacer todo un recuento y toda una historia, ¿no? Es lo mismo, comprendo que diga que es cansino, comprendo que se haya creado, es que se ha creado una animadversión por parte de los medios aquí contra Vox que es insoportable y es inaceptable en una democracia. Luego muchos, como incluso el propio Feijóo, dicen, no, es que si usted gobierna con Bildu, nosotros, pues claro, Vox, no me confunda usted a Bildu con Vox. También la propia derecha, el propio PP tiene su culpa en esa marginación de Vox, porque no es lo mismo gobernar con Vox que con Bildu, no tiene nada que ver con los exetarras, con gente absolutamente democrática y que defiende sus ideas con toda limpieza en la democracia española. Entonces también la propia derecha tiene la culpa, el propio PP tiene la culpa de este tono que va generalizándose. Y luego ya lo de la periodista Susana Griso me parece vergonzoso. Es como si estuvieran casi aleccionados para tumbar a Vox para que no se pueda hablar de él. Y todas esas instrucciones que vienen a políticos del PP y que vienen a otros y a los socialistas están perfectamente diseñadas desde Bruselas y con una idea muy clara del miedo que están pasando en este momento de lo que se avecina, de lo que ya está ocurriendo en Europa. Los partidos de la derecha más conservadora están llegando al poder y eso le molesta muchísimo a los globalistas y no lo van a aceptar. Suecia, Italia, Finlandia, vendrá a España. Claro que no lo van a aceptar. Es una alternancia de poder que no están acostumbrados a aceptar porque el globalismo es totalitario. Y lo que ellos quieren es un solo pensamiento, un solo odio, porque parece que solo existe un odio y no hay más odios que el que les afecta a sus 4 premisas del pensamiento único, que además no es odio. Y nos están encerrando y están encerrando a la sociedad en esa dicotomía del bueno y del malo que han sabido jugar siempre, ¿no? Pero que lo jueguen los medios es una vergüenza y que tenga siempre uno que defenderse desde un partido, porque normalmente estos medios tampoco atacan a los 2 grandes partidos, se ceban precisamente en Vox, ¿no?
Eso es Hay muchos periodistas precisamente que están enfadados con esta cuestión de que el debate se haya trasladado a la actitud de los propios entrevistadores y no del entrevistado, pero el problema yo creo que está en cuando se coloca un presidente del gobierno, en este caso Pedro Sánchez, no se le pone contra las cuerdas, pero sin embargo cuando ya no salimos del ámbito de la izquierda, el tono es bastante diferente. Sí, hombre, porque más yo tengo una cosa clara, cuando en el momento que Vox no estaba, al que le tocaba recibir era el esto Partido era el Popular. PP, o sea, que no se engañe el PP, que sabe perfectamente que como el otro no vaya o desaparezca, es más, en televisión española no hay distinción. O sea, se la arrea a uno tanto como al otro. En las otras hay cierta distinción, pero en televisión española hay muy poca distinción, ¿eh? O sea, el del PP recibe palos absolutamente igual, a no ser que sea, hombre, si es un PP raro, tiene que ser muy raro, muy raro, muy raro, para que le aplaudan. Si es un verso suelto o vas contra la cúpula, seguro que te aplaudirán. Pero eso lleva muchos años, ¿no? A ver, lo que es curioso es el planteamiento vital de Susana Griso en este caso, pero que coincide con todas las televisiones, a veces con las 5 menos en según qué programas, a veces, pero en cambio en otras cosas más, que es cuando tú te apartas de la norma es discurso del odio. O sea, todo lo que hables de inmigración ilegal, cuando no uses esta palabra, ya es discurso del odio. Todo lo que hables del tema de violencia y no uses la palabra doméstica, machista, asquerosa, tal, ya es discurso del odio. O sea, con lo cual, claro, ante ese argumento tienes muy difícil salir, porque lo único que puedes hacer es lo que ha intentado esta mañana él, pero claro, entonces ha dejado todos los otros temas, es que los otros temas no ha salido ninguno. Claro. Ninguno. O sea, el tema económico, un poquito al principio, unas pinceladitas, pero fundamentalmente eran esos temas, ¿no? Y cuando intentes explicarlo te van cogiendo. ¿Por qué? Porque en el fondo yo pienso que Julio lo explica muy bien todo eso. Si tú tienes un partido, y ahí ya no es lo mismo, probablemente el PP, que debe estar dudando en eso, o a veces que Vox que no duda, no es lo mismo un partido que te dice, uno, subvenciones de sindicatos a freír espárragos, subvenciones a patronales a freír espárragos, subvenciones a partidos políticos a freír espárragos. Esto, como mínimo, la de los sindicatos y la de la patronal molesta mucho, y la de los partidos, algunos, totalmente. Claro, si además de eso lo que dices es que la publicidad institucional desaparecerá, ya me explicaréis los muchos millones que le han ido a parar a Antena 3, a Telecinco y al resto, de qué puñeta van a vivir o a sobrevivir si les estás amenazando de esto. Hombre, cariño no te van a tener. Lo raro es que te dejen entrar y lo normal sería que te pusieran una chincheta en el asiento o una culebra en el suelo o una araña en el culete, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la puñetera realidad. Noelia, no sé cómo lo veis en el Partido Popular, que también lo me recuerda un sufristeis. poco escuchábamos las entrevistas de Pedro Sánchez durante todos estos días en los medios de comunicación diciendo que los medios faltan voces progresistas porque solo se escuchan las voces de la derecha en los medios de comunicación, no cargar siempre, yo creo en este caso, con la culpa de los medios de comunicación creo que no es lo correcto, porque además es que coges el discurso, en este caso del Partido Socialista, del candidato de Pedro Sánchez, ¿no? Que la culpa de todo lo tiene siempre el que informa y no en este caso el entrevistado, ¿no? Yo discrepo profundamente con algo que se ha dicho en esta mesa. El presidente Feijóo no ha puesto al mismo nivel los pactos de Bildu con los pactos de Vox. Ha dicho que el Partido Socialista no es nadie para dar ningún tipo de lección en cuanto a pactos se refiere. Porque desde luego los pactos que ha venido sometiendo el Partido Socialista o cometiendo el Partido Socialista durante toda la legislatura para que el presidente Sánchez se mantenga en el poder, desde luego que no pueden dar lecciones de absolutamente nada. Claro. Ellos intentan criminalizar porque lo que buscan es que el Partido Popular no llegue nunca al poder. Eso es lo que buscan. Cuando ponen el foco en la política de pactos es que nosotros no podamos pactar con nadie para que ellos siempre tengan esa alternativa y esa opción de pactar pues, con los herederos de ETA, con los que quieren dar un golpe de Estado para fraccionar una parte de España, con quien sea, con tal de seguir sentado un poquito más en la Moncloa. Por lo tanto, no se ha puesto en ningún momento al mismo nivel los pactos, desde luego, que son bochornosos los pactos del Partido Socialista durante toda esta legislatura, que la gobernabilidad de España ha dependido de quienes dieron un golpe de Estado en Cataluña y de quienes amenazaban, torturaban, extorsionaban y asesinaban a sus propios compañeros en el País Vasco, pero también en todo el territorio nacional. No nos olvidemos de la ley de memoria, la supuesta ley de memoria democrática que lleva la rúbrica de Bildu, o los presupuestos generales del Estado, sus diferentes convocatorias que también llevan
la rúbrica de Bildu. Yo me refería más que nada a la cierta, casi, en esa equiparación que estoy seguro que esta noche le van a plantear de usted con Bildu y nosotros con Vox. Esa equiparación me molesta por el sentido de que tú no puedes equiparar a demócratas con asesinos, ¿no? Y entonces ese tipo de confusión no me gusta, no me parece... no sé si lo hace o lo va a hacer o lo van a tratar esta noche, pero no me gusta la comparación. El Partido Socialista. Sí. Y él lo hace en todo caso. Es decir, lo que dice el presidente Feijóo es que el PSOE no tiene ninguna legitimidad. Ninguna para hablar en eso, ¿no? Para por supuesto, hablar de ningún tipo de pacto político. Porque donde han podido pactar con Bildu, han pactado con Bildu. Claro que sí. El Partido Popular, en determinados ayuntamientos del País Vasco, ha hecho un ejercicio enorme de responsabilidad democrática y de responsabilidad para con pues un Estado de derecho y democrático, absteniéndose o no facilitando en ningún caso que haya gobiernos de Bildu y facilitando que haya alcaldes del Partido Socialista con todas las diferencias que hay encima de la mesa en los dos proyectos políticos. Pero nosotros sí tenemos claro que hay unas líneas rojas que no hay que traspasar y que no todo vale a la hora de obtener un sillón político. Hay unos principios y un respeto fundamental a las víctimas del terrorismo que tiene que estar por encima de cualquier ideología política. Seas Pedro Sánchez, seas Núñez Feijóo, seas quien sea, tiene que estar por encima de cualquier idea. Sí, yo estoy de acuerdo en que Feijóo no ha hecho nunca esta comparación y yo no la he oído, pero sí la ha hecho Borges Samper. Entonces, bueno, pues entonces tendrá que cuidar. Y hablan de que esta noche a lo mejor la hace, ¿eh? No lo sé. Me extrañaría. De todos modos, sí que hay una cosa que yo llevo años desgañitándome, y son años ya, comentando porque me parece muy de sentido común. En el momento que el PP acepta que se le llame ultraderecha a Vox o es derecha extrema a Vox y no protesta, está tirándose piedras a su propio tejado. Si es que nos lo llaman a nosotros también, quiero decir. Pero que hace mal el PP. Hace mal el PP. Es que tenéis que protestar los dos. Es que ahora en el momento que el contrario, y en eso el contrario tengo claro quién es. Ahora mismo no hace ninguna distinción. Quiero decir, ahora mismo si uno se mete en los perfiles del Partido Socialista, en cualquier red social, en Twitter, por ejemplo, ellos hablan de la ultraderecha, PP y Vox, no hacen ningún tipo de distinción, pero que lo llevan haciendo toda la legislatura, que no es ahora porque estemos en campaña electoral, nos han llamado fascistas, nos han llamado absolutamente pero que no hay que aceptarlo nunca. Eso de que no hay que aceptar. Porque al momento que lo aceptas, entonces, si lo aceptas en el paquete, tienes un problema porque te cae encima, si eres el PP. Pero si no lo aceptas en el paquete porque se lo están diciendo el otro y dices, le están cascando al otro, como tú sabes que tienes que acabar negociando con el otro, vas a quedar fatal, que es lo que está pasando. Es decir, ¿por qué el PSOE se puede permitir el lujo de estar desde hace 15 días solamente hablando de pactos para hundir al PP de Feijóo? ¿Por qué se puede permitir? Porque desde el PP se ha aceptado, cuando no se ha hecho algo más o cuando no se ha hecho muy poco menos, que Vox es la ultraderecha. Entonces, como es la ultraderecha, que además, según palabras de una futura presidenta de comunidad, expulsa banderas LGTB, quiere matar a los no sé qué, odia a las mujeres y no sé qué más, dices, entonces, ¿cómo usted puede pactar con esa gente que es tan mala? Yo creo que el PSOE... Entonces, no podéis aceptar eso de la misma manera que tenéis que usar el mismo lenguaje que usan ellos. Es decir, Podemos es la ultraizquierda, por no decir la extrema izquierda, porque el Partido Comunista siempre ha sido la extrema izquierda en toda Europa. Entonces, ¿cómo puede ser que Podemos no sea la extrema izquierda? Y Bildu no es la extrema izquierda. 2 semanas hablando de pactos porque lo dice el Partido Socialista cuando hay infinidad de temas para poner encima de la mesa que el Partido Socialista precisamente no quiere que se hable de ello, como la economía. Por ejemplo, el Partido Socialista no quiere que esta campaña se juegue en términos económicos porque sabe que pierde, porque sabe que no puede, a nivel de microeconomía, a nivel de la economía real, no puede vender ningún dato positivo porque a las familias no está llegando ningún tipo de dato positivo en cuanto a gestión económica. Si aceptamos el marco mental de estar permanentemente respondiendo a lo que dice el Partido Socialista y permanentemente los pactos, hablando, dejamos de hablar de lo que verdaderamente importa en esta campaña electoral, la economía. Derogar, como dice el presidente Feijóo, el sanchismo, por ejemplo, la DELI del sí es sí, que no quieren que se hable de ella. No la hemos escuchado durante toda la campaña. Ya como Irene Montero ya ha sido vetada
de las listas de Sumar. Ya parece que la ley del sí es sí no ha pasado ningún tipo, no ha tenido ningún tipo de consecuencia, no sigue afectando a la vida de las mujeres en este país y no hay que hablar de ello. O de sedición. ¿Alguien se acuerda del delito de sedición? O de la malversación, de aquella reforma del Código Penal para contentar a los independentistas. De eso no quiere que se hable el Partido Socialista. Por eso están intentando marcar si estamos permanentemente entrando en el juego del Partido Socialista. Para mí lo peor Nosotros no estamos hablando de pactos, nosotros estamos demostrándole a los españoles todo lo que ha hecho el Partido Socialista estos 5 años. Estos largos y tediosos 5 años que hemos soportado de gobierno sanchista y que, afortunadamente, en 2 semanas prácticamente menos ya, llega a su fin. Se hunden. Para mí lo peor está en la indefinición del Partido Popular respecto a qué opina de Vox. Ese es el gran error del Partido Popular, el que nos puede costar gravemente resultados que no se el día 23, cómodo, que no se siente que ellos cómodo, piensan, que no ellos no están cómodos. Pero aquí, y por ejemplo, Antonio cómodos, González Terol en esta mesa ha definido perfectamente a Vox como un partido constitucional y lo ha defendido. Quizás esa teoría de Terol como tertuliano en esta mesa debería también extenderse al resto del PP. Nos tenemos que ir a una pausa de publicidad y a la... Muy rápida. Yo creo que el gran error de todo eso fue no aceptar aquella frase de ponerse una vez colorado mejor que 100 amarillo. Si hubieran pactado al día siguiente lo de Valencia corriendo, ahora mismo ya estaríamos hablando de otra cosa. Pero entró el Canguelieri... De Extremadura, quieres decir. No, como Valencia. Valencia se negoció, o sea, en el mismo momento que Valencia me negoció, incluso Murcia. Todos. Ya está. Y de aquí nos tenemos que ir rápidamente a una pausa de publicidad y a la vuelta hablaremos de algunas de esas cuestiones que Pedro Sánchez prefiere evitar, como sus pactos con Bildu. Redenger es el único producto anticaída a nivel mundial con un estudio médico independiente que asegura que funciona en el 100% de los casos, seas hombre o mujer. ¿Sabías que la alopecia femenina ha crecido un 65% a nivel mundial? Por eso habrás visto que en el sofá, en el suelo de tu casa o en la ducha hay mucho más pelo que antes. Con Redenger detendrás la caída rápidamente y comenzarás a recuperar tu cabello mes a mes. Por algo le dieron el premio al mejor invento en la historia del cabello en el certamen de Las Vegas. Recuerda que la alopecia está considerada como una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud y que si detienes el tratamiento anticaída, la calvicie también volverá a aparecer. Redenger se vende en exclusiva en la parafarmacia del Corte Inglés y también te lo envían cómodamente llamando a tu casa, llamando a este número de teléfono 692 35 35 35. Se lo repito, 692 35 35 35. No pierdas más pelo y llama ya. Estamos de vuelta en Dando Caña a 1:20 de la tarde y van a ver unas imágenes que se han viralizado durante todo este fin de semana a través de las redes sociales, principalmente con ese lema de la campaña de la calle contra Pedro Sánchez de cara al próximo 23 de julio. Las imágenes son de la Plaza de Toros de Pamplona, como digo, de estos últimos días, todo el mundo coreando ese que te bote chapote. Además, un 10 de julio como hoy, la banda terrorista de ETA secuestró al concejal de Hermo, a Miguel Ángel Blanco. Aquí se lo hemos contado en muchas ocasiones, cómo siempre Pedro Sánchez ha intentado blanquear a la banda terrorista de ETA. El otro día veíamos como el presidente del Gobierno, bueno, no el otro día, sino que en todas estas entrevistas había asegurado que en ningún momento había pactado con Bildu ciertas cuestiones, pero aquí están algunas de ellas. Desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, desde que pactó con Unidas Podemos un ejecutivo de coalición y desde que llegó el socialcomunismo a la Moncloa, las cosas han cambiado mucho para EH Bildu. Nunca jamás la formación Abertzale ha obtenido tantos y tantos beneficios. Y es que de ser casi obviada en el Congreso de los Diputados, ha pasado a ser clave para la formación de gobierno e incluso la aprobación de numerosas leyes. Al hacer un breve resumen de las concesiones de Sánchez al brazo político de ETA, vemos que no son pocas. A día de hoy no hay ningún preso de ETA en cárceles que no estén en el País Vasco o en Navarra. Todos han sido trasladados y a raíz de esto empezó a circular la famosa frase de presos por presupuestos. Y es que la formación Abertzale de Otegi votó a favor de los presupuestos generales del Estado. Y no solo eso, sino que su voto también fue decisivo en leyes como la reforma laboral, clave para la economía española.
Otra de las polémicas que rodean a la formación de ultraizquierda es que se le dio acceso a los secretos oficiales del Estado, algo que se produjo después del escándalo del espionaje de Pegasus. Lo último a destacar es la controversia que las listas de H. Bildu ocasionaron en la campaña del 28M. Aparecían hasta 44 etarras condenados en ellas, 7 de ellos además con delitos de sangre, un hecho muy grave que lo único que despertó en el presidente fue un "se han equivocado". Y es que ustedes se han equivocado en la elaboración de las listas municipales para el próximo 28 de mayo. Puede ser legal lo que han hecho, pero desde luego no es decente. Las cesiones de Sánchez a los etarras no han sido pocas y si gana el próximo 23 de julio, los españoles pueden estar seguros que seguirán aumentando. Noelia, esta es una de 3 las días cuestiones. tardó en decir esa frase, 3 días. No fue una reacción inmediata. Es decir, 3 días de silencio mientras conocíamos que había más de 40 etarras, 7 de ellos condenados por delitos de sangre en las listas de Bildu, y el presidente, su socio preferente, 3 días en silencio para emitir cualquier tipo de declaración, y tampoco fue que fuese una declaración muy contundente y de respeto a la memoria de las víctimas, ¿no? Bueno, estos cambios de posición del presidente que dijo en campaña electoral en 2019 que no iba a pactar con Bildu, que los socialistas tenían líneas rojas, y ya hemos visto cómo sí han pactado con Bildu, sí han pactado con ellos. Como he dicho antes, muchas leyes importantes para este país llevan la rúbrica de Bildu, y luego algo que se nos olvida también en el debate, ¿no?, que han permitido los homenajes, ya no solo los presos, el acercamiento, que han permitido los homenajes a etarras que volvían al País Vasco y que han tenido el silencio del Ministerio del Interior, del delegado del Gobierno, por supuesto, y de Pedro Sánchez, que los han permitido que se produjesen cuando se ha pedido por toda la sociedad democrática que defendemos un Estado de Derecho, que se han pedido que esos homenajes no se llevaran a cabo, porque eso sí que es doloroso para las víctimas del terrorismo, y no la frase como nos quieren hacer ver, ¿no?, que te bote chapote. Ahora nos dicen que nosotros estamos manchando la memoria de las víctimas cada vez que decimos esa frase. Por supuesto que no es una frase agradable, pero es que no es agradable que ellos hayan pactado durante todos estos años con Bildu, que ellos hayan cedido la gobernabilidad de España a los herederos de ETA y que ellos hayan permitido que se homenajee como si fueran héroes a asesinos de sus propios compañeros en el País Vasco. No, ¿quién es la que está protestando por esta frase? ¿No es la hermana de Miguel Ángel? Está protestando también todo el Partido Socialista. No, es Consuelo ¿La presidenta de Ordóñez. Covite? Consuelo Ordóñez. Consuelo Ordóñez. Y está protestando todo el Partido Socialista. Bueno, ya hemos escuchado... No, pero el socialista que proteste me Sí, parece pero que ya les perfecto. hemos escuchado decir... ¿Pero por qué protesta la otra, la de Covite? Dice que es ofensivo para las víctimas del terrorismo. Además, ha sido a raíz de una entrevista que ha dado María Sangil, diciendo que es una frase, pues oye, que no es una frase agradable, pero es que es una frase que demuestra muy gráficamente lo que ha sido la gestión del Partido Socialista en el Gobierno durante estos 4 años. Y lo que ha cambiado, que ha permitido que determinadas leyes de este país, que determinadas decisiones que se han tomado en este país hayan dependido de los herederos, de los que disparaban, amenazaban y torturaban a sus propios compañeros y, por supuesto, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a empresarios, a ciudadanos anónimos y a compañeros, por supuesto, también del Partido Popular, que defendían la libertad, algo tan sencillo como la libertad. ¿Os acordáis quién era el alcalde de Ermua? Sí, no me acuerdo del nombre. Carlos Totorica. ¿De qué partido era? Del PSOE. Lo que hizo el alcalde de Ermua durante esos días, con lo que ha hecho después Pedro Sánchez y probablemente Zapatero, pero ya Pedro Sánchez es como a la noche el día, porque en aquel momento el PSOE tenía víctimas en acto de servicio, o sea, mataban concejales del PSOE. Es que nuestra España es un país de contrastes, ¿no? Porque te encuentras, somos capaces de correr los Sanfermines delante del toro, y luego hay cobardes, ¿no?, como este gobierno, Sánchez, y todos los que se han acobardado ante el terrorismo. Porque para poder gobernar con ellos y sacar todas sus leyes infames, lo que han hecho es arrodillarse ante los asesinos. Y eso es cobardía, pero además no lo hacen por... Entonces, no es que tiene interés político, no, son cobardes. Son cobardes porque nadie se atreve a decir a la cara a ETA, te odio, lo vas a pagar y voy a encontrar a los 375, me parece que son, casos todavía de asesinatos sin resolver.
porque nadie tiene las agallas de enfrentarse claramente todavía hoy. Y eso me parece, sobre todo estoy hablando del gobierno, que es el que nos gobierna y el que tiene que tomar las riendas de eso. Entonces, yo creo que este país está gobernado por cobardes, que lo hacen por pura cobardía, porque cualquier bien nacido no puede aceptar que sigamos sin resolver esos casos y que sigamos dándole a Bildu esta facilidad y estos espacios de política inaceptables. Habría que cambiar la ley de partidos, habría que hacer un montón de cosas, pero tú no puedes seguir jugando a la cobardía. Y desgraciadamente en este país hay cobardes. Y hay que decirlo claramente. Y la gente lo que tiene es miedo. Y muchos políticos tienen miedo. Y siguen teniéndolo hoy después de tantos años. Y tenemos que sufrir lo de Miguel Ángel Blanco todavía que no se repare a las víctimas, que no se las escuche suficiente, que se las denigre e incluso que se liberen a los presos etarras, los manden al País Vasco. Es demasiadas cesiones como para decir esto es simplemente por política. Esto es simplemente por cobardía. Y son unos cobardes, no hay otra. Es que no estamos hablando solo también de una lluvia de millones, sino también, por ejemplo, recordamos ese ataque constante a la Guardia Civil o cómo este gobierno ha acercado a todos los etarras que estaban fuera de esas cárceles vascas y navarras. Las ha acercado saltándose la filosofía de los acercamientos. Yo aquí he explicado más de una vez, y si nadie me contradice, me seguiré creyendo lo que pienso, que había una cosa que se llamaba Vía Anclares, que consistía justo en eso, en acercar a los presos de la banda al País Vasco, pero se les ponían, que sepa yo, no sé si 3 o 4 condiciones. El arrepentimiento, el pedir perdón, y el ayudar a esclarecer los casos, no tal. O sea, colaboración con, que sepa yo, hubo unos cuantos que por arrepentimiento y pedir perdón fueron acercados al País Vasco ante el insulto del resto de la ETA o de lo que quedaba de ETA, y no sé si del propio Bildu y del resto de presos, que los lavaron de todo, justo precisamente porque eso suponía, según los otros, una rendición. O sea, que estamos en un bando, en una terminología muy distinta. Y el resto, a mí que sepa yo, nadie se ha arrepentido, nadie ha dicho unas declaraciones. Es que no se han arrepentido, es que no han pedido perdón. Por eso nadie ha pedido perdón, nadie ha ayudado nada y han llegado al País Vasco. Y tampoco nos engañemos, no se van al País Vasco para que los vea su familia. Se van al País Vasco porque de ahí el sistema de salir a ratitos es mucho más fácil y mucho más cómodo. Ya sabemos que hace bastante tiempo, incluso para cosas muy peculiares, habían soltado alguno para que saliera unos cuantos días, si os acordáis. Yo, desde luego, creo que no tenía que haber habido nunca traslados. ¿Cómo se llamaba el que sacaron para los vis-a-vis? No era... Con Novieta. No me acuerdo, sí, un terrorista. Sí, o sea que ha habido de todo, vamos. Se me ha olvidado. Se te ha olvidado. Dos cuestiones muy rápidas antes de irnos a publicidad, porque el otro día precisamente comentábamos en esta mesa lo que puede pasar después del 23 de julio, conseguir arrinconar a Bildu y que se dejen de hacer estas cesiones que hemos visto en los últimos años. Comentábamos precisamente la posibilidad de que el Partido Popular ganase las elecciones y los movimientos que podría hacer el PNV. Entrevista que concede esta mañana Borja Semper en el diario 20 Minutos, que asegura que con 160 escaños pueden gobernar con total libertad. Además, sin condicionantes, dice. Y por su parte, en el diario.es nos encontramos a un Aitor Esteban que dice que no ve margen alguno para poder apoyar al Partido Popular, porque dice que ha pasado todas las rayas con el partido de Santiago Abascal en esas negociaciones en las diferentes comunidades autónomas. Me encanta, ha pasado las rayas y el PNV no ha pasado rayas con las manzanas maduras y todo aquello de ETA y el entender por detrás en el fondo a estos chicos. No, ellos no han pasado. No, ahora hay que fijarse en Vox, que son los malitos. Ellos no han pasado para nada las barreras. No, es una vergüenza que el PNV actúe de esta manera y ahora empezar a demonizar a Vox y empezar a decir que no, él no puede estar con el PP. Bueno, veremos lo que hace. Claro que estará con el PP, estoy convencido. Estará con el PP cuando le convenga y cuando el PP le ceda seguramente algunas... Otra vez volvamos a los errores de nuestros presidentes del gobierno que han cedido siempre a las autonomías a cambio y por chantaje puro autonómico, ¿no? Y en eso coincido con Vox en el sentido, sí, las autonomías hay que cambiarlas de alguna manera
yo no sé si hay que quitarlas o no, lo que hay que hacer es transformarlas. Tú no puedes seguir chantajeado. No podemos tener a Cataluña y el País Vasco diciéndole al Estado lo que tiene que hacer, cuánto tiene que gastar y cuánto se tiene que gastar en ellas. Entonces, un país entre iguales es una Constitución que nos define a todos por igual en un territorio de iguales. Entonces, si no es un territorio de iguales, no hagamos normal la vida autonómica, porque no lo es. Entonces, si la vida autonómica no es igual, hagámosla normal, pero para eso hay que tocar las autonomías de alguna manera. Y no sé si quitándolas, no lo sé. Pero seguro que hay maneras de tocar las autonomías para que esto no ocurra. Y teníamos que estar atentos a eso. Y antes me refería a lo que se me había olvidado, que eran los 370 casos en resolver. Yo no hubiera transferido un solo prisionero etarra al País Vasco sin que se aclaren y se delaten todos aquellos asesinos que han dejado a muchísimas familias sin sus seres más queridos. Con respecto al Partido Nacionalista Vasco, en este caso, ¿no? Si no quiere apoyar al Partido Popular, entonces entiendo que quiere apoyar al Partido Socialista y a Bildu y a Esquerra Republicana y a Sumar, Restar o como se quieran llamar a partir del 23 de julio, que entiendo que apoyará al gobierno Frankenstein, que es la otra opción. Si no gobierna Alberto Núñez Feijóo el 23 de julio, la otra opción es el gobierno Frankenstein, no hay más. No hay más opciones, es decir, muchos tendrán que posicionarse en ese sentido y ahora mismo no caben medias tintas. Ahora mismo o se está con España o se está con un gobierno de cambio que venga a reponer lo que ha sido este país después de ese gobierno de Pedro Sánchez y de todos sus socios y aliados durante esta legislatura y que tanto daño han hecho al conjunto del territorio nacional. O se está, en ese caso, con Alberto Núñez Feijóo, o se está con Pedro Sánchez. No hay otras opciones y se ha demostrado además que Pedro Sánchez ya tiene su hoja de ruta y ya tiene sus socios preferentes en ese sentido, ¿no? Nosotros, desde luego, que aspiramos a llegar a una mayoría absoluta. Yo creo que es el objetivo de cualquier partido que se presente a gobernar, ¿no? Aunque se presente a unas elecciones, el poder llegar a un gobierno de mayoría absoluta y poder poner en marcha tu propio proyecto sin dependencias y sin necesidad de llegar a alianzas, ¿no? A partir de eso, pues estamos en manos de los españoles y son los españoles los que decidan qué pasa el 23 de julio. Pero fíjate si hubiera cambiado la precampaña si en vez de haber puesto por culpa del PSOE, pero que no se ha sabido contrarrestar la discusión en si pactabais en Extremadura, pactabais en Murcia, se lo hubiera echado en cara al otro, que la única opción que tenía era volver a pactar con no Podemos, que eso, fijaos que la gente lo de Podemos ya lo da. Es el menor de los males de la gente ahora mismo, es el menor de los males y son terriblemente dañinos también. Pero eso ha colado y entonces eso ya está blanqueado a la bestia y Podemos y el PSOE son casi lo mismo. Entonces, eso ya no sirve para nada, nadie asusta, ni al propio Sánchez. Entonces, el tema era Bildu, el tema era Esquerra, y Esquerra tampoco creéis que mucho. Hombre, Esquerra cabrea al resto de España por lo que supuso Cataluña, pero por la ideología tampoco cabrea ni nada. Y Bildu sí, coño, porque es que lo de las listas fue muy bestia. Y alguna cosa que han dicho ahora también... No me acuerdo qué dijeron la semana pasada, cuando Sánchez pretendió quitárselos de encima con el tema de los presupuestos. Por ejemplo, una cosa que nos está diciendo, ¿qué va a pasar en Navarra? O sea, ¿por qué el PSOE está todo el día hablando de qué pasará en Murcia? Ahora mismo, hoy todo el tema es que Murcia se ha legado a hacer un paripé, que yo estoy convencido que más es verdad, para que dentro de un tiempo se pueda hacer el pacto sin más problema. Y nadie está diciendo que en Navarra se ha hecho un paripé para que ahora mismo no se vea que el PSOE tiene que pactar forzosamente con Bildu. Pues esto no lo está diciendo nada. Entonces, yo es que lo de chuparse el dedo es una cosa que no he entendido nunca. Nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad y a la vuelta seguimos hablando de más asuntos. Nos abriremos página económica, también página internacional con lo que está pasando en Ucrania y las crónicas de Manicomio. Así que quédense con nosotros. Pausa de publicidad muy rápida, apenas 2 minutos y enseguida estamos de vuelta. Nos acercamos a la 1 en punto en Canarias, en España, las 12, en Canarias, perdón, el lapsus. Estamos muy pendientes también de la cuestión migratoria. En unos minutos les mostraremos las cifras de cómo el tráfico de inmigrantes ilegales ha aumentado en su llegada a Canarias. De hecho, también con tragedia les mostraremos también es la situación de las familias y todavía tenemos muchos asuntos de los que hablar en medio de esta campaña electoral del próximo 23 de julio. Antes de nada, Gabriel Serrano con sus crónicas de Manicomio. Buenas tardes, Gabriel. Muy buenas tardes, Alba. Comenzamos estas crónicas de Manicomio con unos hechos ocurridos en Córdoba, en Argentina, donde un joven salió de su casa, como cualquier otra mañana, dirección a la escuela,
pero esta vez nunca volvió. Y según las imágenes de diferentes cámaras de seguridad de diferentes establecimientos, se puede ver como el joven, acompañado de su mejor amigo, nunca llegaron a entrar en la escuela. Y al cabo de unas horas solamente volvió uno. Los padres denunciaron estos hechos ante la policía y empezaron a comenzar las diferentes investigaciones. Y tras más de 48 horas descubrieron el cadáver en una casa abandonada apenas unos 100 metros de la escuela. Y cuando lo encontraron, el joven, el mejor amigo que le acompañaba, dijo que había sido él el que la había matado. Los forenses declararon la muerte por un traumatismo craneoencefálico y a partir de ahí dijeron que había recibido más de 10 golpes en la cabeza con un objeto bastante contundente, al parecer de hierro. Cogieron a este joven que había declarado que había sido el asesino y lo metieron en un centro juvenil. Y aquí se abre un debate, Alba, porque en Argentina la edad establecida para poder ser imputado es de 16 años. Y el joven que dijo que había matado a su amigo tiene 13 años. ¿Pero qué le está pasando a nuestros jóvenes? Que es muy habitual encontrarnos con noticias, con sucesos como estos, que cada vez más, niños de 12 cometiendo agresiones sexuales, niños de 13 matando a otros compañeros. Tenemos un grave problema con los adolescentes de hoy en día y de cómo están siendo influenciados para estas conductas o la propia tasa de suicidios. Cuanto más hablamos de eliminar el odio, sin embargo vas viendo que cada vez hay más reyertas, peleas, violencia. Es curioso, ¿no? Es lo contrario de lo que en teoría el pensamiento único nos está en teoría leccionando. Hay que eliminar el odio, tal. Pues yo veo cada vez más violencia. Y veo violencia ahí, lo veo en los conductores de la carretera. Los veo muy violentos aquí en España. Yo venía conduciendo de Santander ayer y unos adelantamientos, unos frenazos, unas barbaridades. Y la gente, yo creo, no sé ya si son los jóvenes solamente, creo que hay una especie de la ley me la salto, no me importa nada, una especie de tendencia a violar las leyes y a la agresión. Es que se nota bastante. Pienso que el problema es más de fondo. O sea, si bueno, o también, sí, por supuesto, de la situación económica. Sí, para mí eso es anécdota. Ya. Si no hay fundamento moral y solo queda la ley, exacto, solo queda la multa. Entonces, si no hay multa, si no te ve nadie, pues haces lo que si te da las la cosas gana. no están bien, ni están mal, porque todo es relativo, y lo único que está bien es que no me pillen, y al revés, lo que está mal es que me pillen. Entonces, si consigo que no me pillen, ¿para qué me voy a complicar? No, y por eso la gente tampoco interviene cuando ve cosas, porque tienen miedo, porque es verdad que si le tocas, que si haces algo, al final tú eres el que vas a salir perdiendo. La ley está mal hecha para el que defiende el honor, la moral y la defensa de los más débiles. La ley está mal hecha para esos. Luego hay unos problemas también de salud mental en los más jóvenes. No sé si, sobre todo a raíz de la pandemia, se han ido incrementando en una cifra escandalosa, pues los casos de autolesiones, los casos de trastornos de la conducta alimenticia, los casos de suicidio, además, en la gente joven, y eso es un verdadero drama, ¿no? Y luego algo que es una herramienta maravillosa, pero que también hay que hablar sobre las consecuencias negativas que tiene las redes sociales, los dispositivos electrónicos. Yo creo que es fundamental que los padres en ese caso estén implicados en la relación tecnológica de sus hijos, ¿no?, con esos dispositivos electrónicos, porque además se está fomentando muchos casos de acoso a través de estos dispositivos, ¿no? Es de sobra conocido los grupos de WhatsApp, el anonimato de las redes sociales, y eso está haciendo mucha mella en la gente joven. Yo creo que es fundamental también poner el foco en ese sentido. Y luego también sé mucho fumar mata, ¿no? Pero sin embargo tiendes a poner leyes de libertad para el uso de drogas, en definitiva, y para el consumo de marihuana o para eso. Entonces, el otro día nos lo contaba Gaby, como mata, en Australia ya se habían abierto a ello. Claro, te estás cargando a los jóvenes, que oye, que la gente sabe muy bien cuál es la acumulación de marihuana en el cerebro, en tu agresividad, lo de la cocaína y demás. Claro que mata, mucho más que el tabaco. Sobre todo que en los casos de, como bien has dicho, de enfermedad mental o salud mental, se origina mucho por el bullying que hay en las aulas. Exacto. Que muchas veces la inacción del profesorado, no pasa nada, está llevando a estos jóvenes a... Pero el problema es que ese bullying traspasa muchas veces la frontera de las aulas, porque no simplemente se queda, que ya es muy desagradable, ¿no?, el sufrir ese acoso en el ámbito escolar, sino que no desconectas nunca, porque cuando sales de ese mundo inhóspito, como puede ser el aula en el que estás sufriendo acoso, sales y tienes el mismo acoso en tus redes sociales, además bajo perfiles falsos, en grupos de WhatsApp. Se ha visto conozco casos de chavales que crean grupos de WhatsApp, simplemente le meten, en este caso al que es acosado, y empiezan a insultarle, empiezan a vejarle, empiezan a mandar imágenes suyas, y al final no
escapas nunca de ese acoso al que estás siendo sometido, ¿no? Entonces, la tortura que sufres en el colegio se expande también a tu terreno personal y eso es muy complicado luego de... Y los un reflejo de la sociedad hoy en día también. Los que en teoría controlan las redes sociales, y si te cortan un canal de YouTube porque has mencionado a Bill Gates respecto a la pandemia, sin embargo no cortan fácilmente estos bullying. Exacto. Es muy curioso el bullying las dos maneras de medir. Que el bullying ha existido siempre, tampoco os engañéis. Sí, pero ese reflejo del que habla Gaby también, no sé si consideráis vosotros que tenga alguna relación, creo que es una idea que hemos plasmado también muchas veces aquí, como la normalización de la violencia en muchas películas que al final nos encontramos en diferentes plataformas constantemente con un cierto contenido y esa violencia brutal que al final, pues niños pequeños de 12, 13 años que estén viendo esas secuencias, pues al final lo consideran como algo normal. Ese exceso de películas de ese tipo es odio, es generación de odio, indirecto, pero es generación de odio. La banalización de la violencia. Banalización de la violencia. Exacto. En fin, Gaby, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? Pues estamos viendo últimamente cómo la cultura woke se está apoderando de diferentes situaciones de nuestra vida o diferentes ámbitos. Este fin de semana se ha celebrado Miss Países Bajos 2023 y no sé si saben quién ha ganado. Pues ha ganado Ricky Valerie, que es una mujer transgénero, y es la primera vez que esto ocurre. Quien gana este certamen le da la oportunidad para ir a Miss Universo 2023 y sería el segundo hombre biológico, que me confundo con los términos ya, segundo hombre biológico que participa, porque ya lo hizo una representante española que se llamaba Ángela. Y esto no acaba aquí, porque también en Estados Unidos se ha celebrado la Miami Swim Week, donde diferentes trajes de baño se han presentado, diferentes diseñadores han presentado sus productos y ha ocurrido una cosa un poco escalofriante, como podemos ver en las imágenes. Un hombre estaba presentando un bañador de mujer. Entonces, no sé qué opinión tenéis de esto al respecto. Es como que se ha normalizado todo. Ya no hay... La frontera ya se ha ¿Cómo se llama tu sección? Crónicas de manicomio. Mi opinión. Esa es mi opinión. Completamente de acuerdo. Crónica de manicomio. Esta mañana me han preguntado a Pascal sobre esto, por ejemplo. Una de las preguntas interesantes que interesa a todos los españoles era saber qué opinaba Pascal de que hubiera salido Miss Europa. Yo sigo esperando a que la ministra Montero responda a aquella pregunta que le hicieron en un evento que presentaba, ¿no? Ministra, ¿qué es una mujer? Bueno, ya. Nuestra compañera María Vallejo se la hizo en esa manifestación del 8M y la ministra de Igualdad Yo creo que todavía no ha sabido responder qué es una mujer. Y bueno, quizá los casos más graves que estamos viendo en este caso es con el tema del deporte femenino, que ya son incluso distintas atletas, distintas deportistas de categoría femenina quienes alzan la voz ante pues una evidente desigualdad en el que sufren pues, que todo valga, ¿no? Que no haya una distinción a la hora de la competición. Están viendo que se opaca el deporte femenino y que los triunfos que consiguen pues, sean peores en ese sentido, pues por esto, esta asunción del discurso woke, como bien decías, ¿no? Y bueno, pues recientemente ha sido una atleta española, Ana Peleteiro, que además, bueno, pues quizá también tuvo corrientes progresistas. Hasta que lo ha sufrido y ha dicho que era una verdadera discriminación hacia la mujer. Pero no deberíamos quedarnos solo con la cuestión del deporte, que es también una de las más importantes, sino como, por ejemplo, también casos de, pues al final, niños que dicen ser niñas y esa violación de la propia intimidad en los vestuarios o en los baños. Claro. O por qué la Universidad de Chicago ha estado buscando como loco poner a un rector que fuera transexual. No veo la necesidad. Bueno, depende. Es por talento, ¿no? Depende. Si buscas una universidad donde el rectorado o los cátedros no sean por talento, sino por ser homosexuales, por ser transexuales, por ser bicicleta, pues entonces... Sí. Pero ya has visto el Tribunal Supremo con el racismo el otro día, ¿no? Y el tema de la aceptación en la Universidad de Harvard y en la otra, que había habido discriminación positiva y eso es contra la Constitución norteamericana. Pero es al final también es un poco lo mismo que con esa imposición de las cuotas de mujer en ciertas empresas. Oiga, pues a lo mejor no es necesario fijarnos tanto en el sexo como uno se autoperciba, sino en los propios méritos y las capacidades individuales de cada uno. Y esto es muy peligroso porque la corriente que se está creando hoy en día es como no vayas tú en esa línea, al final tú eres el señalado. Exacto. Algo que es lo normal,
que debería ser normal. Claro, y entonces para tienes que el resto reír es un poquito. antinatura, por Es así que a decirlo. la propia Ana Peleteiro comprenderlos. la acusaron de transfoba, Claro. fue perseguida incluso por bueno, pues estas corrientes de la izquierda en las redes sociales simplemente por manifestar su opinión y por defender, en este caso, las competiciones deportivas femeninas y que no se estaba en igualdad de condiciones. En pero este es que caso, eso como le ha pasado también a una deportista o en diferentes ámbitos, en su caso dijo que no podría ser así, que no participen en competiciones profesionales, pero que sí en amateurs. Entonces, que aquí también se ve un poco la doble vara de medir. La argumentación que dio era muy Claro. inteligente, sí. El objetivo es disolver la identidad, el relativismo, disolver las identidades. Y esto lo hace muy bien la cultura woke, ¿no? Con todo esto te disuelven tu identidad, no sabes bien quién eres, dudas, y la duda continua destroza a la sociedad. Está bien planificado. Si es que, en definitiva, los que tendríamos que tomar la decisión de no estar en las redes sociales somos nosotros. Y quizás lo que hacemos mal es no salirnos de vez en cuando o siempre de la Y están red entrando social. sobre todo en uno de los pilares de la sociedad, que es la educación, que ya lo vemos el día a día en las aulas, cómo están introduciendo estos términos y diferentes clases, diferentes materias, parece que es un lavado de cerebro, pero al final parecemos los raros el resto, ¿no? Claro. Pues luego, si no lo ríes, si no lo aceptas, si no tal, es inmediatamente tachado de contrario del pensamiento único, y eso no puede ser, es odio. En fin, Gaby, gracias por Muchas estas gracias. locuras con las que cuesta mantenerse muchas veces cuerdo. Abrimos ya la página económica, vamos a hablar de la situación de las familias en nuestro país, que como saben, con una cesta de la compra disparada, con esa enorme subida de los precios, les cuesta llegar a final de mes. Ahora hay otro problema, muchos de ellos se tienen que estar lanzando a por créditos para hacer gastos tan habituales, tan esenciales, como por ejemplo, Marien, pagar la hipoteca. Así es, Alba. Las familias españolas están cada vez más ahogadas. La cesta de la compra, los carburantes o el precio de la luz no ayudan y son muchos los hogares que tienen que tirar de ahorros. Sin embargo, también son muchos los que han optado por pedir créditos. Según un informe, 1 de cada 5 personas tiene que pedir un préstamo para poder hacer frente a un imprevisto, lo que supone el 21%. Pero los imprevistos no son el único motivo para pedir un préstamo, porque también nos podemos encontrar con otro, con la hipoteca, algo que es totalmente arriesgado y, aunque es la última opción que hay que tomar, es cada vez más recurrente. Pero además también tenemos que hablar de otro motivo, y es el verano. Nos encontramos en pleno mes de julio y, pese a la gran crisis económica tras la pandemia, hay muchas familias que no quieren sacrificar sus vacaciones. Para poder hacer frente a todos los gastos que conllevan esas vacaciones, muchos piden un préstamo. ¿Pero a qué destinarán su dinero en las vacaciones los españoles? Poco más del 60% lo utilizarán para salir a comer a restaurantes y un 39% para viajar por España. El resto lo hará para salir a comprar, ir al cine o hacer actividades deportivas. La tendencia de pagar tras haber pedido un crédito, Alba, parece que está aumentando en España. Gracias, Marien. Por un lado, vemos esas cifras récord de cara a la ocupación hotelera en este verano, que evidentemente nos alegramos mucho por el sector, pero también hay que preguntarse qué familias no están dispuestas a perder sus vacaciones y, sin embargo, muchas de ellas tienen que recurrir a créditos para poder costearse una semana de descanso. Sin embargo, la peor parte está con esas personas que no pueden llegar a final de mes ni para poder pagar la vivienda. Claro, para mí es muy distinto no llegar a final de mes que irte de vacaciones, claro. Sí. Entonces, lo primero es qué le vas a hacer si no te queda más remedio, porque el error es previo o simplemente que te ha fallado algo. Y lo segundo es tú mismo meterte donde no te llaman, porque esas cosas en general, cuando hay crisis, suelen acabar mal. Y no es solo en España, me parece que es el 30% más o menos de las familias en Francia que no van a veranear, no van a salir de Francia para veranear. O sea, está cayendo todo, vamos camino de un aterrizaje duro de la economía. Las hipotecas están cayendo también, o sea, todo el sector inmobiliario. Los servicios, si lo medimos de abril, en los últimos interanual, están en menos 9%. La industria en menos 18%. O sea, todo ese famoso mundo que nos dibuja Sánchez para estas próximas 2 semanas, lo destrozan las cifras puras y duras, ¿no? Que no se atreve nadie a contar y que hay que contarlas, ¿no? Y los partidos, digamos, que le van a quitar del poder, lo deben contar a tope. Pero lo que hay que tener en cuenta, sobre todo para la pobreza de las familias y lo que está ocurriendo, que es muy grave y la gente lo está pasando muy mal, es que es una inflación que quizás se podía haber evitado. Es que es una inflación que no se debe solo a la guerra de Ucrania, que es una inflación ya venía de antes. Que ya venía de antes. No venía de la guerra de Ucrania y, desde luego, tampoco la pandemia. La pandemia
nos obligó a hacer muchas... Bueno, primero tienes que ir atrás a saber si la pandemia era algo que podíamos haber evitado o no si nos hubieran hecho ensayitos en Wuhan. Quitando eso que podía haber sido provocado o no, que ya se discutirá con el tiempo y se sabrá, esa culpa de esa pandemia se tapó fabricando dinero, masa monetaria, calentando la economía a tope y nos ha llevado luego a un exceso... Que se ha usado para todo menos para solucionar la vida de muchas personas que tuvieron que incluso bajar la persiana de sus comercios. Bajaron la persiana de sus comercios, aquí se multiplicó la masa monetaria, el Banco Central Europeo se volvió loco y ahora resulta que ahora hay que frenar la economía, tipos de interés, hipotecas no se pueden pagar. ¿Por qué? Para frenar el error de antes. El error se ha cometido antes y no es la guerra de Ucrania, el error se ha cometido antes por mala praxis económica y una facilidad, digamos, de la visión internacional de las finanzas que es aberrante. O sea, yo creo que Occidente, y de verdad la economía norteamericana con su endeudamiento de locos, está llevando a Occidente a pegarse un bofetón muy serio. Estamos siempre en la cuerda de la balanza de caer en algo muy gordo. Y cuando lo comparas, y como vengo de San Petersburgo y de ver lo que está pasando en el otro lado, en la otra mitad del mundo, que está creciendo del 4 al 6%, mientras nosotros nos morimos de pena aquí, pues me da pena comparar las cosas. ¿Cómo lo estamos haciendo? No nos planteamos si se hacen bien las políticas. Estamos simplemente al LGTBIQ, a que un trans sea Miss Universo en Holanda. Y creo que estamos patinando completamente y no ocupándonos de la realidad. Estamos fuera de la realidad. Y en el fondo es lo que quiere Estados Unidos, es lo que quiere también muchos dirigentes europeos, que relativicemos, que estemos fuera de la realidad. Así se nos maneja mejor, se hace lo que se quiere con nosotros y acabas fragmentando Europa y rompiéndola, que es en definitiva el objetivo final. Somos el único país de la Unión Europea que no ha recuperado su Producto Interior Bruto a niveles prepandemia. Somos el país que lidera el desempleo juvenil en toda la Unión Europea. Y aún así, nuestro presidente dice que la economía española va como una moto. Las familias españolas son las que peor lo están pasando en toda Europa, en toda la Unión Europea, con respecto a niveles también prepandemias. La cesta de la compra, cuando uno va a hacer la compra, ve la situación verdaderamente, pese a que Nadia Calviño, creo que fue la ministra, que dijo que ella encontraba un montón de ofertas y que no entendía por qué decíamos que se había encarecido. Seguimos esperando la cesta que nos diga cuál es Sigo ese esperando el supermercado de Nadia Calviño para ir yo también a hacer la compra a ese supermercado. Si uno va a hacer la compra, si uno echa gasolina, que ya nos está hablando también, pero la gasolina sigue a unos niveles elevadísimos con respecto a años anteriores. La factura de la luz, que también amanecíamos hoy con que se iba a encarecer un 20% en el día de hoy, también fruto pues, del momento en el que estamos. Claro, te mata un presupuesto familiar, por eso hay cada vez más familias que no pueden llegar a fin de mes. Y mientras tanto tenemos a un gobierno que se dedica a regalar dinero público, no a lo importante, por supuesto, sino tenemos ahora mismo a una vicepresidenta y ministra de Trabajo que en Twitter dice que a partir del 23 de julio va a haber un gobierno que se tome en serio, por ejemplo, que se paguen las horas extra. Oye, pues no sé, en 4 años que has sido ministra de Trabajo, podías, en vez de tanto tuitear y en vez de tanto a pose, podías haber hecho algo, ¿no?, a ese respecto. O que promete que se paguen 20.000 euros de herencia universal a los que cumplan 18 años, pero es que no solo eso, es que tenemos el bono social, el bono joven que se da, el bono cultural que se da a los jóvenes que cumplen 18 años, luego la propuesta del Partido Socialista de pagar entradas de cine a los mayores de 65 años, es decir, las familias lo están pasando mal. En lugar de hacer medidas o tomar medidas que ayuden primero a eliminar gasto innecesario, como son los 22 ministerios que tenemos ahora mismo, pero que ayuden a aquellos que verdaderamente lo están pasando mal, no a recaudar, que tenemos récord de recaudación, fruto también de esa inflación, no a recaudar para luego repartir el dinero para que luego le revierta en un rédito electoral al Partido Socialista. No, lo que se tendría que estar haciendo es en atender a las familias que están pasando una situación complicada, a aliviar la presión fiscal que soportan las empresas y las familias en nuestro país y, por supuesto, en ahorrar la administración pública, reduciendo, que es lo primero que debería haber hecho el gobierno de Sánchez, viendo que la situación económica no es como la que nos quiere pintar que es, reducir y dar ejemplo en la reducción de ministerios para ahorrar gasto público. Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, en su nueva creación de gobierno,
mantiene una estructura austera, con 9 consejerías, ha reducido 5 viceconsejerías, ha eliminado 2 direcciones generales, ahorrando así un 26% del gasto político. Yo creo que es lo que se debe hacer y es la senda que, en una situación económica complicada como la que están viviendo las familias en España, es lo que tiene que hacer un gobierno que se tome en serio esto. Claro, si el gobierno no se toma en serio la situación económica, porque siempre que gobierna el Partido Socialista es lo mismo, siempre que gobierna el Partido Socialista es la ruina absoluta para este país. Ya lo vimos con Zapatero, que congeló las pensiones, que bajó el sueldo de los funcionarios, que es que hoy he tenido que leer en redes sociales. Se le dice nunca. He tenido que leer en redes sociales que fue Mariano Rajoy. Ya nos quieren reescribir incluso la historia reciente. Pues nadie protesta cuando dicen algo. Pues quien congeló las pensiones y quien redujo el sueldo de los funcionarios y quitó los días y José quitó Luis más cosas Rodríguez Zapatero. Fue quien nos dejó España totalmente arruinada en aquellos años, y desde luego que la situación económica ahora con Pedro Sánchez no es mucho mejor que la que nos dejó Zapatero. Por eso convocó elecciones y por eso las perdió, porque tuvo que hacer todas esas medidas. Si no recuerdo mal, fue un famoso sábado de un mes muy infumable, empezó a recortar por todos lados, pero no lo recuerda nunca nadie. Siempre recuerdan que fue el PP de Rajoy el que apretó los hoy he tenido que leer que fue Mariano Rajoy quien... Y digo, no puede ser que... Pues rescata la información porque es muy y el vídeo importante. de Zapatero anunciando todos esos recortes, que si lo tenemos que... La filosofía, lo que te quejabas tú ahora, la filosofía es la misma que la frase de que los hijos son no son de los padres. O sea, es la misma frase. El dinero no es del que lo gana, el dinero es del que gobierna, que es el que tiene que administrarlo, porque todos somos una panda de tontos que no sabemos qué hacer con nuestro dinero. Entonces, el señor que gobierna coge el dinero porque se lo tenemos que pagar por vivir, y entonces él ya distribuirá porque él sí sabe qué hacer con el dinero. Son 7 o 8 meses de nuestro trabajo. Es la misma filosofía. Hablando precisamente de ese gasto político y descontrolado, no es que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, haya querido acortar un poco y ponerle freno a ese desembolso desde que convocó las elecciones para el próximo 23 de julio, sino que lo ha disparado. Fíjense, portada de The Objective de esta mañana. Últimos 6 consejos de ministros que han costado, atención, 8.350 millones de euros en las últimas semanas. Según los datos recabados por este digital, en 5 semanas se ha disparado la aprobación de obras públicas, las transferencias a comunidades autónomas, la validación de acuerdos marco y también la autorización para realizar decenas de concursos en una cifra equivalente a toda la evolución a los contribuyentes de la campaña de la renta del año 2023. Precisamente la semana pasada conocíamos cómo en ese inicio de campaña se aprobaban más ofertas de empleo público. Empieza la fiesta para algunos, mientras otros cuentan las horas para dar inicio a la campaña electoral. Unas semanas donde la imparcialidad se ve enturbiada por los usos partidistas que hacen los de Sánchez de la Moncloa. Lo último, aprovechar uno de los últimos consejos de ministros hasta las elecciones para anunciar una nueva oferta pública de empleo para 2023. Y un anuncio denuncian organizaciones sindicales que ni se les ha comunicado ni han tenido tampoco encuentros para comunicar cuáles son sus necesidades. Pero es que el mismo día en que se aprobó en el Consejo el adelanto electoral, los de Sánchez anunciaron una lluvia de 440 millones de euros para publicidad institucional y una cifra 4 veces superior a la anterior licitación. Desde el mes de mayo, los socialistas se han afanado en el ataque a la oposición desde el gobierno, ya fuera en actos públicos o simples ruedas de prensa como esta. A ver si nos podría aclarar desde el gobierno en calidad de qué acudía el ministro de la Presidencia al acto. Siempre es el gobierno quien decide qué miembro del gobierno, qué ministro o qué ministra le representa. Creo que es un paso más en una campaña de deslegitimación de este gobierno. Pero cuando ocurren en otras partes del mundo, las protagonizan partidos antisistemas o partidos extremistas. Y lo lamentable es que en España esta campaña la está protagonizando el Partido Popular, que fue un partido de gobierno. Isabel Rodríguez, portavoz del Ejecutivo, ha sido amonestada hasta en 2 ocasiones en un mismo año y sancionada por la Junta Electoral Central precisamente por romper con la imparcialidad institucional de la Moncloa. Pero no ha sido tampoco la única. Yo creo que ya es bastante evidente que el proyecto político del señor Feijóo es derogar, es destructivo, es hacer que nuestro país retroceda.
derogando avances que hemos aprobado durante esta legislatura. El Partido Popular ha denunciado al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, por precisamente vulnerar el principio de neutralidad de los poderes públicos al atacar al líder de la oposición. Claro. Juan Antonio, sí. No basta con amonestar. Es que es muy grave que desde el Gobierno se haga campaña política. Es que no basta con amonestar. La Junta Electoral Central no ha amonestado. Pues no basta con amonestar. Hagamos, digamos, que eso sea sancionado de manera básicamente porque pública. El coste que supone que tampoco es... al final, para una ministra portavoz, no sé si lo paga de su bolsillo o lo paga directamente el propio partido político, pero tampoco le afecta mucho en la propia campaña. Paguemos a un gobierno para que diga que tenemos que elegirles a un partido, a su partido, pues me parece de tal vergüenza y de tal tamaño que habría que tendría que hacer mucho más la Junta Electoral Central que simplemente amonestar. Amonestar no es nada. ¿Qué le importa a la señora? Lo seguirá repitiendo y Bolaños igual. Seguirán haciendo las suyas. Pero hace bien el Partido Popular en protestar. Esa es la impronta del sanchismo al final, ¿no? Claro. El colonizar absolutamente... Es el hecho consumado. Sí. Todas las instituciones. No sorprende que utilicen la rueda de prensa del Consejo de Gobiernos para dar propaganda o dar un mitin político. Si es lo que hacen con todas las instituciones del Estado, ¿no? Con Correos, que hemos visto que además está en 600 millones de euros de pérdidas, con un amigo del presidente Sánchez a la cabeza. Lo hemos visto con la exministra de Justicia y posterior fiscal general del Estado. Decía muy bien Borja Semper, ¿qué hubiera pasado si eso lo hubiera hecho un gobierno del Partido Popular? Si un presidente del Partido Popular, del gobierno, nombra a una fiscal general exministra para el cargo de fiscal general del propio gobierno, ¿qué hubieran dicho, qué hubieran hecho, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa es la seña de identidad y lo que perfectamente resumen estos 5 años, ¿no? La colonización absoluta y la pérdida absoluta de neutralidad de todas las instituciones del Estado, para así controlarlas, para así colonizarlas, para así pues tener siempre a esos informadores políticos y a esos propagadores de esa propaganda electoral propiamente dicha, para intentar así poder seguir bajo el gobierno o bajo el mandato, en este caso, y poder seguir revalidando ese gobierno, ¿no? Y como broma, espero que tengáis la puerta bien cerrada, no vaya a ser que Bolaños se nos cuele aquí en el estudio como hizo el 2 de mayo. Quiere hacerse la foto el 2 de mayo. Por lo que decías ahora, Noelia, ha sido clave que el PP no haya cedido en el tema del Consejo General del Poder Judicial, que bien a punto estuvo 2 o 3 veces. Si en cambio fue un desastre que cediera en Radio y Televisión Española, en la Comisión de Control, sí en el Tribunal de Cuentas, fue todo desgracia, que la va a pagar el PP, y no sé si tenía maneras de evitar el tema del Constitucional. Creo que no tenía maneras de evitarlo eso. Quizá no. El nombramiento de Conde Pumpito. Pienso que no tenía manera de evitarlo, pero no lo tengo claro, porque si no también es de aplaudir, porque la gran colonización no ha sido el fiscal general del Estado, que lo ha sido, fundamentalmente ha sido el Tribunal Constitucional, que eso ha acabado con toda la legalidad vigente. La oferta pública de empleo, de todas maneras, también es una colonización de todo el sistema. Sí, claro, Todo lo que acabas haciendo, endeudando a tu país, haciendo un país de funcionarios. Esto me recuerda a Uruguay, que en una época había casi más funcionarios que población. Es que, claro, eso no es un país. Y que para empezar, una cuestión como esta quizás no debería aprobarse en ningún caso en campaña electoral, y aparte que también entraría dentro de ese maquillaje que hemos hablado en muchísimas ocasiones de los datos del paro de Yolanda Díaz. Claro. Porque el empleado al final se ha disparado cuando hablamos de funcionariado público, y sin embargo han preferido centrar muchísimas semanas el debate en la cuestión de la vivienda, cuando se nos olvida que el principal problema que tienen los españoles hoy en día es que no tienen un puesto de calidad, el paro juvenil, que lo mencionabais antes, como para poder hacer frente al pago de un alquiler, y que por eso se van más tarde de casa de sus padres. Y que no se arregla con la formación. Tenemos la manía de que el desempleo lo vamos a arreglar con formación. Llevamos 40 años con la famosa formación. No tienes que crear tejido productivo, tienes que apostar a 10 años. Productividad. Con gobiernos que se entrelacen entre sí con planes de largo plazo. Eso es lo que podrá hacer dar nuevos puestos de trabajo en este país, pero no el cortoplacismo de los 4 añitos, hago lo poquito que puedo, monto un montón de funcionarios y no me ocupo del tejido productivo. Pues se carga usted España, que es lo que ha hecho este gobierno, ¿no? Se la carga. En términos productivos, porque luego de funcionarios todo el mundo puede nombrar funcionarios y asesores.
Eso no hay problema. Para eso no hay ningún problema. Pero para crear producción, para crear puestos de trabajo, la gente ya es el hecho de trabajar. Si es que lo que está pasando con los jóvenes en muchísimas ciudades en Europa y los temas de Francia, no es solamente el tema de los inmigrantes que están ahí, que están armando lío, es que tienen dificultad de trabajar, es que no hay puesto, es que este sistema no está respondiendo a las necesidades de trabajo de la gente. Pero ¿quién va a querer generar en España un puesto de trabajo si hemos visto cómo desde el propio Consejo de Ministros se señalaban a empresarios en este país? Que son los malitos, ¿no? Desde el Consejo de Ministros de España, ministras de este país, señalando con nombres y apellidos a empresarios. Es que eso ya no es, por supuesto, a nivel funcional, sino que además creo que deja muy claro el modelo al que aspira el Partido Socialista y el modelo las que va a cambiar ahora, de Unidas Podemos Sumar o como se quiera llamar. Estoy convencido que el Partido Popular tiene otra visión absolutamente el señalar al empresario, el culparle absolutamente de todo lo que pasa, como si ellas no estuvieran gobernando y no tuvieran ningún tipo de responsabilidad. No, los datos económicos son malos o los datos de empleo, maquillados, por supuesto, no son tan positivos por culpa de los empresarios. No pagan más los empresarios porque no quieren, explotan, todo es siempre culpa de los empresarios. Hacer, o sea, así que, ¿cómo vas a querer emprender, a generar un puesto de trabajo, a arriesgar tu patrimonio? Tú lo has dicho, arriesgar. Para crear... No se dan cuenta que arriesgas y que te juegas el dinero y tu vida y tu familia por montar una empresa. Acordaos que hace unos años, puede ser señalado. Cuando empezó a subir toda esta jalea de personajes, lo que se hablaba es del postureo. Entonces lo que prima es el postureo. O sea, el postureo consiste en aumentar el salario mínimo todo lo que se pueda, porque eso es postureo. Si eso después afecta al empleo o no, es un problema distinto. Pero ya me presentaré, y esta noche seguro que se presenta Pedro Sánchez diciendo que él ha elevado el salario mínimo. Los jubilados, el 8,5 o el 8,3%. Claro, igual también copia esta medida de Yolanda Díaz de dar 20.000 euros a los jóvenes. Pues no te extrañe, pero que lo que va a vender es lo que ha hecho de postureo. Y esto, claro, los jubilados, ningún jubilado se enfada, aunque en su momento algunos se enfadaron porque entendían que pagarles más a ellos y dejar al nieto sin cobrar no parecía que fuera muy razonable. Que además que la subida se la ha comido toda la inflación. Hombre, Esa subida se la ha comido toda la inflación, por lo tanto tampoco es una medida para sacar pecho, porque las personas que reciben, en este caso pensión, tienen menor poder adquisitivo. Por mucho que les subas, con la inflación. Precisamente por la subida de precios. Pero también es verdad que si no les le gana subir, se la hubiera comido más. Claro. Si no les le gana subir, se la hubiera comido más. Porque la comida es la comida. O sea que... Esta noche precisamente tenemos ese cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo de cara al 23 de julio. Y lo que tendría que hacer el candidato del Partido Popular es recordarle precisamente ese caso mediador del que poco o nada se está hablando, que hoy ABC desvela en su portada como el número 3 del Partido Socialista habría participado en una fiesta en el local investigado en el caso del Tito Berni. Según cuenta este digital, Juan Bernardo Fuentes Curbelo reservó la sala, que es la misma que la juez investiga por pagos de la trama para juergas y prostituta. Estamos hablando de que había 20 diputados. Aquí el mediador Antonio Navarro Tacoronte en una entrevista desveló algunos de esos nombres, como la secretaria de Igualdad del Partido Socialista, o incluso también habló de Santos Cerdán como uno de los habituales entre esas celebraciones por todo lo alto. Además, también se publica como los altos cargos del Partido Socialista, en Voz Populi, de ese caso Tito Berni, están rechazando dar su correo porque dicen que saldrían a la luz casos muy sensibles. Seguimos con este caso, acordaos sin que todavía se haya esclarecido. Uno de los argumentos de Pedro Sánchez últimamente es que él ha sido un presidente honrado. Él llegó a la moción de censura contra Mariano Rajoy, aquí lo hemos recordado principalmente con el eje central de ese discurso centrado en la corrupción, cuando ahora se está viendo que el que también tenía corrupción dentro de su partido era él mismo. Bueno, y además acordaos que la frase en la que se basa todo eso es una frase de un juez, que ahora no me sale el nombre, que se la hizo retirar después. No sé si el Consejo del Tribunal Supremo le hizo retirar la frase, porque era una frase que no venía a cuento, o sea, en una sentencia no pintaba nada lo que se basaron, lo cual a mí me da a entender otra cosa que es mucho más fea, que supongo que la hemos pensado todos. Esas frases no se improvisan.
Cuando tú consigues una cosa que tiene un efecto de ese estilo, seguramente la frase se ha hablado antes, se ha consensuado antes, claro, eso son elucubraciones, pero en fin, en general el cerebro humano sirve también para lucubrar, ¿no? Entonces yo supongo que esta frase, cuando la conocían todos los que estaban a favor de la moción de censura, es porque sabían perfectamente de antemano que esta frase iba a ir allí y era la excusa de Pedro Sánchez y sus muchachos para poder echar a Mariano Rajoy, que a través de no sé qué se apuntó a ser echado rápidamente. Pero eso es un tema distinto. Es muy importante esta noche que salga todas las corruptelas del no saldrá nada claramente, pero es que hay que estarnos recordando. Sánchez, que no nos olvidemos cómo llegó a ser secretario general de su partido. Con esas urnas al que le pillaron poniéndolas. Es que se nos ha olvidado, porque con todas estas visitas al hormiguero y todos los periodistas conniventes con él, está jugando al simpático. Pero el PP no es muy todo. Partidario de echar en cara a la gente cosas, ¿eh? Que no es partidario de echar a la gente. El PP no es partidario nunca de echar en cara. A ver, sí, es que sí será. Ya ojalá. Sí. Yo creo que hay que sacar. No creo que tenga que ser el fuerte. Porque al final es que no hay más. No solo estamos hablando del Tito Berni, estamos hablando de un presidente del gobierno que el Constitucional le dijo que el primer estado de alarma era completamente ilegal. Estamos hablando también de un presidente que tenía gobernado con reales, con decretos, con todo lo que estábamos viendo de su hermano, el caso de las menores. El Falcon mismo. Que es el Falcon. Son miles de cosas. Entonces, claro, hay que sacarlos a la luz. La Mareta mismo. Hecho un debate del Estado de la Nación, el que tanto le gustan ahora ir a los platós y las entrevistas y las tertulias y los debates, solo ha hecho un debate del Estado de la Nación y que ha gobernado vía decreto. Es que están consiguiendo que nos olvidemos, al Parlamento. Que nos olvidemos de todo eso, y eso hay que recordarlo esta noche y cada día. Y de eso es evidente. Mira, la salvajada de Marruecos con todo ese acuerdo, y lo que no hemos hablado mucho, que hemos perdido el acuerdo, vamos a perder el día 15, me parece que es, el acuerdo de pesca con Marruecos, se debe a que, como no se ha tomado una decisión clara sobre Sáhara y nosotros no nos hemos ido del lado marroquí y tal, Marruecos no puede ahora firmar con la Unión Europea el acuerdo de pesca. Y nos quedamos con 100 o 500, no sé, de 100 a 500 barcos, 100 familias, 500 familias sin poder pescar. Y eso. Entonces, ¿qué dice el Gobierno respecto a eso? Por ejemplo, que viene a efectos de lo que habláis del tema productivo y de la producción, pues dice, no, pues entonces se compensa a las familias y nos quedamos sin pesca. Esa es la forma que tiene la izquierda de solucionar los problemas. El dinero es del Estado. Les compensamos. El dinero del Estado no es nuestro dinero. O sea, vamos a coger el dinero nuestro, tuyo, mío. Vamos a pagarle a estos señores que se vayan a su casa a no hacer nada. Fallos enormes. No hacer nada es terrorífico para una persona. Además, te estás gastando el dinero de todos los españoles y te has cargado el sistema, este productivo. Y todo porque lo hiciste mal con Marruecos. Porque no has querido defender la resolución de Naciones Unidas y no has solucionado el problema del Sáhara. Es que con el tema de Marruecos todavía no sabemos por qué el cambio de postura unilateral pero eso a la gente, ¿tú crees que le dice algo? No sé Me da la sensación de que le dice algo a la izquierda. Pero yo creo, independientemente, ya demuestra está claro. la manera de gestionar de esta esta persona, pero de me Pedro parece Sánchez, que eso moviliza poco al centro derecha y sí cabrea a la izquierda por el tema del Sáhara. Sin rendir cuentas a los españoles y explicar algo tan importante como es la postura internacional de tu país. ¿Creéis de verdad que una postura internacional se cambia con una carta personal al rey de Marruecos? Pero que estamos hablando de tratados internacionales. Sobre todo si no la has escrito y te la ha mandado el rey de Marruecos. Resoluciones de la ONU te la cargas con una carta personal. Pero señor, vete al Congreso y pregúntanos a todos los españoles qué pensamos de eso. Ya que hablamos de Marruecos, vamos con la cuestión de la inmigración ilegal, porque como saben, Rabat siempre ha usado a sus inmigrantes como una arma y como un chantaje a otros gobiernos, como en este caso el de España. Además, este fin de semana hay 300 inmigrantes ilegales desaparecidos, viajaban en 3 cayucos desde Senegal a Canarias. Precisamente a las Islas Canarias también esta llegada de ilegales se ha disparado brutalmente en los últimos meses. Una embarcación con casi 200 personas está desaparecida en el Atlántico. Salió de Senegal el 27 de junio y no hay noticias sobre su paradero. Muchos de los que van a bordo son niños, según la ONG Caminando Fronteras, que ha sido la que ha dado el aviso a las autoridades españolas, porque se ha puesto en contacto con los familiares de los ocupantes del cayuco. Canarias será el destino final. Salvamento Marítimo está haciendo las labores de rescate oportunas para encontrar la embarcación. Se ha movilizado también un avión para que rastree las aguas al sur de las islas. Alrededor de 951
191 personas han fallecido intentando llegar a España en el primer semestre de 2023. 778 han sido en la ruta canaria, donde se han contabilizado 28 naufragios, además de 19 embarcaciones desaparecidas con todas las personas a bordo. Podría estar relacionado con las decisiones del Reino Alauí. Marruecos huele el cambio en Moncloa, se disparan las llegadas de pateras a Canarias un 64% tras el 28M. El aumento de las embarcaciones desde la convocatoria de las elecciones generales por parte de Pedro Sánchez es considerable. Los controles marítimos por parte de las autoridades marroquíes son escasos y está habiendo un aumento de inmigrantes que llegan a España a través de las islas. En el último mes han llegado un total de 2.807 personas, que representan el 39% de la inmigración irregular por vía marítima a Canarias de todo lo que llevamos de año. ¿Es un mensaje de Marruecos a España? ¿Cómo lo veis, Juan Antonio? Yo veo que son más de 150 inmigrantes irregulares que llegan a nuestras costas por día en los últimos meses, por día. Se dice pronto. Entonces, ¿qué país puede soportar que ya las islas en sí, la dificultad para absorber el problema de seguridad ciudadana que eso implica? No nos preocupamos aquí, que hay que pensar en Canarias, que es muchísima gente, y luego el salto que dan, por supuesto, a la península y al resto de Europa, ¿no? Entonces, eso no lo vemos. Sabemos que hay un tema con Marruecos, que está claro, yo creo que estoy de acuerdo, que Marruecos no hace absolutamente nada, sabe perfectamente los dos puertos de donde salen, parece que es Agadir y otro, y esos dos puertos se podrían controlar perfectamente. No lo hago porque no le da la gana, porque Marruecos ha tomado una postura chulesca en todo este tema desde que Estados Unidos se ha puesto de su lado y le manda armamento y misiles y de todo, y aquí es el protegido de Estados Unidos. Sánchez ha tomado buena nota y le dice que sí a todo lo que diga Marruecos, porque está totalmente en la línea de su amo, digamos que es Estados Unidos también, y está actuando de esa manera. Y luego tenemos todas las mafias que actúan apoyadas por el dinero, el globalismo internacional de Soros, los Open Arms y compañía, que saben perfectamente que van muchas veces incluso a facilitar y a buscarles, y que todo eso está muy organizado. Y aquí no actúa prácticamente nadie, y el Frontex es prácticamente inútil en las labores que hace, o no quiere hacerlas, y nos tendremos que preguntar por qué. ¿Por qué no está actuando, digamos, la Unión Europea con toda su fortaleza? ¿Por qué España no dice nada? ¿Por qué nos cruzamos de brazos? ¿Y por qué otros países sí lo hacen? O vamos, ya Reino Unido ya no está en la Unión Europea, pero bien que al primer irregular que llega lo mandan a Ruanda, con el que han firmado un acuerdo, que eso ya es como colonial, es como de la época colonial, ¿no? Lo meten en un avión y lo manda allá. Es verdad que se hacen las cosas muy a lo bestia, en Estados Unidos ponen muros, las democracias famosas que tanto admiramos ponen unos muros bestiales y mandan en avión a la gente. Nosotros nos callamos, dejamos que se invada nuestro país. De todos los contribuyentes tenemos que mantener eso y generar inseguridad en Canarias y en el resto de España, porque se genera inseguridad. Porque es que los inmigrantes ilegales crean inseguridad, lógicamente, no son gente asentada, tienen que asentarse y muchos de ellos vendrán con enormes dificultades que no son las del resto de los españoles. Y que hemos visto en Francia lo que ha pasado. Y que hemos visto en Francia lo que ha pasado con los años. En casi todas las novelas de ciencia ficción, que no son proféticas, pero en algunos casos lo han sido, siempre hay muros. En todas. Siempre al final hay una parte de la civilización que se cierra con unos muros salvajes, que es, diríamos, la que prospera, y el resto... Yo creo... Europa se tendrá que cerrar un día, porque esto no puede seguir así. No creo que sea bueno llegar a ese extremo. No, pero es que a lo mejor pero es necesario. Que vamos, pero sobre todo es porque que también es un drama, que ahora es un drama humano. Haya 250 personas desaparecidas, claro. Muchos de ellos niños. Claro. Es que eso es un drama. Es un drama para España y para el Reino de Marruecos. Y recuerdo que cuando esto pasaba y gobernaba el Partido Popular, teníamos a toda la izquierda echándole la culpa de esas muertes y de esas desapariciones a los gobiernos del Partido Popular. Y ahora nadie habla de esto. Nadie habla de que llevamos en este semestre 900 personas fallecidas. Nadie habla de eso. Es bestial. Es un drama absoluto. Es un drama. Y que precisamente esa lucha contra las mafias, que precisamente trafican contra esas personas, que lo señalaba antes Juan Antonio de Castro, y además acabo de leer cómo el Polisario está planteando otorgar licencias de pesca en aguas del Sáhara ante ese final del acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos. ¿Licencias a quién? Claro, ya te imaginarás que no van a ser para los españoles, titular, ¿no? Estoy viendo. Porque lo ha hecho tan bien nuestro querido... O sea, hombre, pero serán para la Unión Europea. Ojalá lo sean para la Unión Europea. Pero el problema está en qué capacidad tiene el Polisario. Para otorgar. Bueno, lo que le han quitado es a Marruecos la capacidad de firmar con la Unión Europea los acuerdos de pesca, porque no está aclarado que el Sáhara sea realmente suyo, ¿no? Y el problema es que por eso no firman.
Ah, vale. Entonces, al no poder firmar el reino saharaui, los saharauis deciden que ellos dan los contratos de pesca. Claro, ¿Quién se lo van a dar? No lo sé. Si la Unión Europea acepta al Frente Polisario como interlocutor del Sáhara, eso es el una Polisario cosa. aspira a firmar con la Unión Europea un acuerdo global sobre las relaciones comerciales basados en políticas de buena vecindad, pero propone que se comience ya a otorgar licencias de pesca directas de 1 año de duración a pescadores españoles. Os digo ya que eso Marruecos no lo va a aceptar. Hombre, claro que no. Se va a oponer en la Unión Europea a muerte con ellos y les va a romper por chantajes cantidad Pero igual de es cosas. la primera vez que la Unión Europea va a hacer algo para poner nervioso a Marruecos, porque veo casi difícil. si lo que haces es tragar, pues tragas. No va a pero si lo que pasar haces es una alternativa, igual ahora Marruecos baja del burro. Sí. Porque esta alternativa es horrible, ¿eh? No, esta para Marruecos es muy mala porque Marruecos está todo el rato argumentando que eso es parte de su territorio, Claro, que es eso es una horrible, autonomía nuestra para ellos y que eso no se toca. Claro, eso es horrible. Entonces, eso ahora, plantea todavía... ¿Eso traería inmigración a lo bestia? Sí. Seguramente sí. Y luego la cartita de Sánchez a Marruecos no ayuda para que el pueblo saharaui sea simpático ¿Pero con por qué España. le llamas de Sánchez? Casi todo el mundo coincide en que la cartita no es de Sánchez. ¿De quién es? La cartita fue de Marruecos, que se la mandaron a Sánchez. Ah, bueno, y Sánchez contestó con otra cartita. No, contestó con nada. La tradujeron mal y firmaron. No, pero hubo una carta de Sánchez aceptando. Sí, Si no recuerdo mal. si recordáis, esa carta tenía como muchas faltas de Es una ortografía y se notaba que había sido traducida precisamente del Ya, que había francés. sido redactada para Entonces, él. como que se entiende que Sí, alguien se la dio directamente Estoy de a Sánchez, acuerdo. le dijo firma y Sí, esta carta tienes razón. va como si la hubieses escrito tú, pero Fue en como si la realidad hubiera escrito él, pero se la había preparado Exactamente. ellos. En ese sentido digo que no es la de Sánchez. No, es la cierto. carta, en fin. Bueno, una última noticia antes de irnos a la última pausa de publicidad de hoy. Una noticia que nos encontrábamos a finales de la semana pasada y que no nos dio tiempo a comentárselo, pero fíjense, es un hombre joven en Reino Unido que sufre una paliza brutal en una noche de fiesta, entra en muerte cerebral y justo cuando iba a ser desconectado, el hombre despierta. Estuvo, como decimos, a punto de ser desconectado. De hecho, los médicos así lo venían recomendando en las últimas semanas y con esta noticia nos encontramos también muchas veces con situaciones, o lo comparamos con situaciones de personas enfermas que conocemos a los que se les plantea directamente la eutanasia en vez de apostar fuertemente por los cuidados paliativos. Ese es el peligro que siempre me ha dado la sensación de la ley de eutanasia, ¿no? Pero Facilita no tiene nada que ver con esto, ¿eh? Facilita tanto la intervención por parte de desconexión. Sí, pero a ver, una cosa es que tú, para sobrevivir o para seguir viviendo, tengas que usar medios extraordinarios, y otra cosa es que no aceptes la enfermedad que tienes y quieras que te maten, que no tiene absolutamente nada que ver, ¿eh? O sea, incluso a nivel católico, los medios extraordinarios son extraordinarios y, por tanto, moralmente no son obligatorios. ¿Obligatorio en qué sentido? El que tú tengas que pedirlos o que que tengas que exigirlos si estás... O sea, tú no tienes ninguna... Si no te operas, mueres. Hombre, tú te puedes negar a la operación. Pero que moralmente es aceptable que si tú te operas, si no te operas, mueres, pues no me opero. Pero el Eso médico es una te tiene cosa, que decir que te y vas a otra cosa morir. es deme una pastilla porque me quiero morir. Ya. O sea, lo que no es obligatorio en moral católica es poner medios extraordinarios para prolongar la vida. Y eso no puedes hacerlo, incluso se habla de ensañamiento terapéutico, según cómo, o sea, no está claro ni que sea bueno hacerlo, pero puedes hacerlo. Pero ¿no piensas que se ha pero lo acelerado esto de contrario- cortar la maquinita, que se acelera un poquito con las leyes de Bueno, pues que eutanasia, entonces, todo, cortar antes que a se ver, cortaba antes? Otra cosa es el paquete Es que a lo que mejor viene. antes duraba más la máquina. Sí, pero que es bastante absurdo que acabemos todos con una maquinita también. Ya. Hombre, ¿Eh? O sea, sería bastante absurdo prolongar la vida en base a irnos con... Porque claro, con maquinita puedes prolongar bastante, seguro, casi todo, ¿eh? Sí. Porque con que prolongues el riego de un corazón destrozado, ni te cuento lo que puede ocurrir. En Pero cualquier claro, caso con es el una sistema... noticia buenísima. Sí, eso es. Nos tenemos que ir a la última pausa de publicidad y a la vuelta ya nos acompaña en esta mesa Sandro Meco, en Dos Continentes.
Recta final de programa y como les comentaba antes de irnos a publicidad, Sandro Meco, en Dos Continentes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Bueno, pues yo ya estoy por aquí, pero la cuestión es preguntarnos dónde está otra persona. ¿Dónde está Yevgeny Prigozhin, uno de los rostros más visibles por parte de la Brigada Wagner, que sabemos que hace unas semanas realizó un levantamiento contra Vladimir Putin, que llegó a una especie de conclusión en la que medió el propio presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, en lo que se aseguró que el propio Prigozhin podría librarse de toda imputación a cambio de que se retirase a Bielorrusia, se retirase a ese exilio. Bien, como decimos, han pasado varios días desde ese momento y no hemos visto ninguna imagen de Prigozhin llegando a Bielorrusia. ¿Y saben por qué? Porque nos han contado esto, que Prigozhin no está ahí. Con respecto a Yevgeny Vasilievich Prigozhin, o Viktorovich, ¿no? Está en San Petersburgo. ¿Dónde está esta mañana? Puede que se haya ido a Moscú o a algún otro lugar, pero no está en territorio bielorruso. Bien, esto nos dio bastante incertidumbre porque parecía que la negociación por esa paz pasaba por Prigozhin llegando a Bielorrusia. Sabemos que no era así, que estaba en San Petersburgo o en Moscú, da igual exactamente el sitio. Bien, había muchos periodistas que opinaban que esta traición por parte de Prigozhin podría llevar a Vladimir Putin a que intentara acabar con su vida. Pues parece que no ha sido así, sino que, y lo hemos sabido hace unos minutos, ha sido una noticia de última hora, hemos sabido que 5 días después de ese motín, de esa rebelión, Prigozhin y Vladimir Putin se reunieron. Una reunión en la que hubo también distintos dirigentes por parte de esa Brigada Wagner y que serviría únicamente para que Prigozhin, entre otros, declarara su lealtad a Vladimir Putin. ¿Y qué lectura podemos sacar de todo esto en medio de este conflicto todavía candente con Ucrania? Pues honestamente lo que llevan comentando varios medios de comunicación durante varias semanas, que yo creo que la relación entre Prigozhin y Putin es una de doble necesidad. Putin necesita esa Brigada Wagner, es la que ha estado realizando ganancias durante toda la guerra, pero a la vez Prigozhin también necesita el apoyo por parte de Putin. Es cierto que él se lleva muy bien con Lukashenko, incluso se cree que son amigos, pero no es lo mismo tener a Lukashenko, que en estos momentos, seamos claros, es totalmente dependiente de Putin, que tener a Vladimir Putin por detrás. Pongamos que en el fondo a lo mejor hay una primer movimiento de protesta de este grupo Wagner frente a Putin, no nos estáis haciendo caso y somos los mejores, los más fuertes en esta batalla y tal y cual, y una especie a lo mejor ha habido un acuerdo cuando ya se empieza a poner muy nervioso Prigozhin en decir, no te preocupes, tú y yo lo arreglamos, vente aquí, hablamos tranquilos y tú te quedas con nosotros porque además te voy a dar tal y tal y tal y tal. O sea que tiene que haber compensaciones, tiene que haber algo. Yo creo que hay mucho más, como dices, connivencia ahora, por las noticias que estáis dando, mucha más connivencia de la que creemos entre los dos y muy fusionados en la guerra esta de Ucrania. Pero en teoría no todo se dispara porque se iba a declarar ilegal, entre comillas, el tema de, no el grupo Wagner, sino todos esos grupos, si hubiera más. Efectivamente, todos esos grupos se iban a desmantelar y un apunte a lo que decías. Julio, además. Claro, eso es, un apunte a lo que decías. La batalla de Prigozhin no era tanto contra Putin y de hecho para eso ha servido la reunión, para ratificar el, oye, yo contigo no tengo ningún problema tú eres directo. Mi prefe, no te preocupes, sigue siendo mi prefe. Eso es, pero en cambio el ministro de Defensa no. Entonces esa es la cuestión, o sea, yo creo que al final esa reunión ha servido para ratificar todas estas cuestiones. Bien, sabemos que la guerra continúa y continúa quizá con un contraataque ucraniano que se esperaba que fuera más contundente y Estados Unidos se ha enfadado. ¿Y qué ha hecho? Va a enviar unas bombas de racimo, que son unas bombas que son ilegales en 100 países y cosas de la vida. Entre esos 100 países no se encuentra ni Estados Unidos, ni Rusia, ni Ucrania. Bien, han preguntado al presidente sobre estas bombas y nos ha contado esto. Los ucranianos se están quedando sin munición. La munición que llaman de 155 milímetros. Esta es una guerra de munición. Y ellos se están quedando sin ella, y a nosotros tampoco nos queda demasiada. Es decir, resumen rápido, no nos quedaba armamento que enviar ya a Ucrania para poder defendernos nosotros militarmente, así que enviamos estas bombas que, bueno, que puede que no sean muy legales en cuanto a nuestros aliados se refiere, pero en las que podemos seguir manteniendo nuestro compromiso. Bien, hemos tirado de hemeroteca. Y hemos visto que el año pasado, la que era la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, decía esto cuando se acusó a Rusia de utilizar esas mismas bombas que ahora va a enviar Estados Unidos.
sería un crimen de guerra. No tengo confirmación de esto, hemos visto los informes. Si fueran ciertos, sería un crimen de guerra. Obviamente hay un foro internacional que lo trataría, así que miraremos formar parte de esa conversación. Y esta es la doble moral que llevamos teniendo durante todo el conflicto. Cuando lo hacen los otros es absolutamente ilegal y es un crimen de guerra, en el que incluso Estados Unidos quería pertenecer y quería realizar parte de esa investigación, pero cuando lo hacemos nosotros no pasa absolutamente nada. Y el peligro de estas bombas, para todos aquellos que no sepan exactamente qué son las bombas de racimo, tengan la clásica imagen de una bomba, el pedazo de bicho que es una bomba. Bien, pues dentro de esa bomba hay pequeñas bombas que se dispersan y que se lanzan y que podrían precisamente atacar o atentar contra civiles ucranianos. Ese es el peligro de esas bombas, que todos aquellos inocentes que no estén en la guerra, que no estén metidos en el fragor de la batalla, podrían estar afectados por estas bombas. Me parece también la frase de Biden de esto es una guerra de munición. No, señor, es una guerra de muerte. Eso es. Es una guerra de muerte y la banalidad y la forma que tiene de contarlo me parece hiriente. Hay que tomarse las cosas con más seriedad, ¿no? Aquí lo que se están jugando es las vidas de muchísima gente todos los días y hay que ver hasta dónde vas a llevar este conflicto. A nivel de opinión pública, por poco que lo sepa usar alguien, eso puede suponer un giro en el apoyo europeo al tema, porque eso es como si dices que ahora, como no te queda nada, vas a minar todos los campos de allí. O sea, hay temas, las minas antipersonas, las bombas de racimo y no sé qué otra cosa había, unas bombas que llevaban una sustancia, no sé qué, eso se declaró como, en fin, eso es como irse, voy a exagerar un poco, irse de mariscada a Marbella con el dinero de los pobres, vamos, o sea, es lo peor que algún país europeo se va a atrever a decirle a Estados Unidos y lo que he dicho yo es una chorrada comparado con esto. ¿Algún país socio de la OTAN se va a atrever a decirle a Estados Unidos lo que tiene que hacer? Hombre, es que lo dirá la opinión pública, si lo saben aprovechar. El que sepa aprovechar eso... Lo debería hacer porque es un tratado internacional el que sepa aprovechar eso. China ha dicho que era algo muy irresponsable, evidentemente, por todas esas cuestiones, esos problemas humanitarios que puede acarrear. Nos queda muy poquito tiempo y, mientras tanto, Joe Biden, ¿qué está haciendo? Bueno, claro, es que, Alba, la situación es muy tensa y por ello Joe Biden ha considerado que es el momento de relajarse y ha hecho esto que están a punto de ver. Se ha retirado a la playa, ahí le tenemos como un jubilado, precisamente, cogiendo su butaca, tomando un poquito de vitamina D, chequeando las notificaciones de las redes sociales y tomando un poquito de sol, porque, ¿por qué no? Esta, damas y caballeros, es la imagen del presidente de los Estados Unidos y del líder de la OTAN. Pero no sé si después de las bombas de racimo lo más lógico irse es para deprimirse, a la playa. Sí, porque es forzar. Estoy viendo que en la cumbre de la OTAN que va a haber, creo que empieza ya, el paquete plurianual de refuerzo militar a Ucrania es plurianual y de decenas de miles de millones de dólares. O sea, estamos hablando de un dinero para muchos años y muchas armas. Y hasta aquí hemos llegado por hoy. Gracias, Sandro Mecón. No tenemos tiempo para más. Nos despedimos, pero ya saben que para seguir informados tienen el canal de Telegram de Julio Eriza el Toro, donde no solo comparte información, sino también opinión muy interesante y muchos otros vídeos. También nuestra página web www.eltorotv.com y ya esta tarde la redacción abierta con Xavier Orcajo. Nosotros nos vemos mañana aquí a las 12 puntuales en Dando Caña. Feliz lunes.